y me encanta pues poder presentarle hoy aquí y que lo conozcáis, ¿no? Porque realmente Pablo, ahí tenéis un poco el currículum de él, aparte de que es licenciado en Ciencias Económicas, Empresariales, que es coach, que ha hecho estudios para ser formador en el Extraordinary Leader, que algunos conocéis porque habéis pasado por esa formación. Una persona que ha trabajado también en traducción de determinados libros de interés dentro de lo que es el ámbito del liderazgo y del desarrollo. Y por lo tanto tampoco me voy a extender mucho en el currículum, que lo tenéis ahí. Y también os digo que él tiene un evento que tiene que resolver en Sevilla, por tanto tiene que salir un poquito rápido, entonces yo voy a ser más bien cortita, pero sí que no quiero dejar pasar la oportunidad de contaros un poco desde mi visión quién es Pablo, ¿no? Y Pablo pues es un emprendedor, es una persona que ya de bien jovencita pues tiene la iniciativa y la visión de montar su negocio, en principio con la visión de poder trabajar desde el ámbito de formación y poder dar servicio y atención a clientes en la zona de Galicia, y empieza más o menos en el 93, creo recordar. Y a partir de ahí, pues bueno, se embarca en una aventura y bueno, pues tiene sus problemillas de inicio, como casi todos los emprendedores, pero al final supera esa etapa y a partir de ahí hay un despliegue extraordinario, ¿no? Entonces él nos viene a hablar hoy de liderazgo extraordinario, pero yo siempre digo que quizá tú mismo eres la representación de alguien extraordinario, porque no es lo mismo montar una empresa que ahora mismo es de ámbito internacional, estando en cualquier localidad de España, que hacerlo desde Vigo. Pues no. Entonces eso tiene un mérito que efectivamente es extraordinario. Entonces, bueno, pues él monta allí en Vigo, a partir de ahí en el 99 me parece que es, lanza La Coruña, lanzáis Coruña, después de La Coruña me parece que es en el 2000 más o menos lanzáis Madrid. De Madrid pensamos que igual ahí tenemos todavía poquita cosa que hacer y entonces nos decidimos ir a Portugal, vamos a Oporto, abrimos también oficinas en Oporto. De Oporto me parece que nos vamos a investigar la parte internacional de producto y a ver cómo podemos tener alianzas por ahí, y empieza a internacionalizar un poco la empresa. De ahí creo que te mueves a Valencia, de Valencia luego pasamos a Barcelona, luego Sevilla, y en el 2011 pues estás en Brasil. Desde el 2011 estáis en Brasil y ahora en Emiratos Árabes, ¿no? Y México y México y Colombia. Entonces fijaros que es una trayectoria, pues eso, que ellos empezaron ahí en un cobertizo allí en Galicia, que eran dos, él y su hermano, que su hermano es más o menos de la misma edad, un año menor o un año... Parece más joven que yo, pero es un año mayor, ¿no? Yo viajo más. Y a partir de ahí, pues la empresa suya tiene una expansión importante y vuelvo a decir, una internacionalización muy importante. Entonces, Pablo nos viene a hablar hoy de liderazgo extraordinario y, como os decía, para mí es un placer presentaroslo, un placer que esté con nosotros, y espero que la charla de hoy pues os sea muy interesante también. Ya no gasto ni un minuto más, Muchas Pablo. gracias, gracias. Yo me voy a poner de pie, si me permitís, porque me encuentro un poquito más, más en mi medio, ¿eh? Bueno, voy a hablaros de, más que de, sí, sería una de las facetas del liderazgo extraordinario, pero realmente lo que me gustaría es, a través de esta charlita, donde tú quieras. Me dijo Serizade, venga a contarnos algo, ¿no? Y bueno, pues le dije, ¿de qué quieres que hable? Pues de lo que te apetezca. Y dije, bueno, pues... Entonces vamos a intentar dar la respuesta a los que conozcáis el modelo de Singer, de liderazgo extraordinario, os sonará algo más, pero un poco la idea es dar respuesta a esta pregunta, ¿no? De si pueden las fortalezas de un líder ocultar o hacer que no se vean sus debilidades, ¿eh? Entonces os podría meter un rollo muy académico y muy científico sobre este tema, porque lo podría hacer y hay mucha literatura de la que os podría hablar, pero me pareció más didáctico el hacerlo a través de una historia o de un personaje. Yo creo que muchas veces las historias, los personajes nos ayudan a entender muchísimo mejor la realidad, y acercarnos más a ella. Entonces lo que vamos a hacer es de construir de alguna manera una figura que seguro que todos conocéis, que es la figura de Steve Jobs, ¿no? ¿Hay alguien aquí que no conozca? ¿Esto está apagado? Sí. ¿Ahora está encendido? ¿No? ¿No quiere? A ver. ¿Alguien de Valencia se conecta? Alguien de Valencia dice que el vídeo no le da, ¿no? No, lo que no es esto. A ver ahora. Ponlo en pantalla
debería estar en pantalla completa. A ver ahora. Es que me lo moviste. Alguien me lo movió. Si no, le echamos la culpa a Microsoft. Estamos hablando de Steve Jobs, claro. Bien, entonces vamos a hablar intentando dar respuesta a esta pregunta, pero analizando un poquito la figura de Steve Jobs. ¿Hay alguien que no conozca a este señor? Que levante la mano. Vale, perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la figura de Steve Jobs y ver si nos ayuda su personaje a resolver este enigma. Bien, Steve Jobs nos va a ayudar a responder a estas preguntas. Primero, ¿qué es lo que define a los grandes líderes? ¿Qué es lo que los hace diferentes? ¿Cómo estamos actualmente desarrollando a los líderes y cómo deberíamos hacerlo? Si lo que hemos hecho hasta ahora, en los últimos 30 años, funciona o deberíamos buscar un enfoque diferente. Eso es un poco lo que vamos a intentar resolver. Bien, sobre Steve Jobs, algunos habréis visto su película, otros habréis leído la biografía o biografías que se han escrito sobre él, ¿no? Los que no, bueno, pues comentaros que muy poca gente, seguramente, cuando Steve Jobs era un adolescente, pensaría que podría llegar a ser lo que fue. De hecho, mucha gente dice que Steve Jobs era un inadaptado. Bueno, pues Steve Jobs nació en el año 55 en San Francisco. Aproximadamente cuando tenía 6 años, sus padres se mudan a Cupertino y ahí es donde empieza a tener contacto con el mundo tecnológico, ¿no? Pero no sé si sabéis, Steve Jobs era un hijo adoptado. Él nació de una pareja de enamorados estudiantes universitarios. Él era un descendiente de sirios y de hecho era musulmán, y ella, la madre, era una descendiente de suizos alemanes, que estaban estudiando en San Francisco. Entonces lo que hicieron fue darlo en adopción muy prontito y lo adoptaron una pareja de clase media trabajadora americana, que de hecho él era maquinista de ferrocarriles y ella era ama de casa, perdón, y se desarrolló en esa familia. De hecho, este hecho marcó mucho su vida. De hecho, no sé si lo sabéis, pero marcó mucho de su carácter y fue una persona que a lo largo de toda su vida siempre sufría por este elemento, ¿no? Siempre se preguntaba cómo era posible que alguien pudiese dar a alguien en adopción. Alguien al que más quieres, ¿no? En teoría, que es tu hijo, y seas capaz de entregarlo a otros, ¿no? Y de hecho hizo un esfuerzo inmenso y gastó una fortuna en encontrar a sus padres biológicos. De hecho, después tuvo una buenísima relación, después de muchos años, con su hermana biológica, que era la escritora Mona. Bueno, entre otras cosas, eso le llevó a hacer cosas extrañas. Una persona que tenía unas ideas pues, religiosas diferentes a las de su entorno, era budista, también sabéis que era vegano, tenía un estilo de alimentación diferente, jugó mucho con las drogas, era una persona que bueno, estuvo muy cerca de la marihuana. En la época de los 70 pues, hizo un viaje por la India y estuvo mucho tiempo jugando con el LSD. De hecho, él decía que había sido algo de lo que había aprendido mucho de esa época. Por tanto, digamos que tuvo una infancia y tuvo una juventud como poco convulsa. Tenía manías extrañas, ¿no? Como pasarse descalzo por la calle y este tipo de cosas. Bien, él se va a estudiar a la universidad, se va a la Universidad de Reed, tiene un primer medio año regular y después descubre que aquello era una universidad que no es para él. De hecho, tampoco, no sé si lo sabéis, pero no tenía ni titulación universitaria. Después tuvo muchos doctorados, pero porque se los dieron, ¿no? Por el personaje. Pero no tenía carrera universitaria. Entonces, él, cuando está estudiando, al medio año más o menos, descubre que aquello no es para él. Pero, sin embargo, en vez de volverse, lo que decide es ir a algunas clases. Entonces, hay algunas clases que sí que le gustan especialmente y a las que atiende voluntariamente y sin ningún interés de buscar ninguna titulación ni ninguna nota. Entre estas clases hay una, por ejemplo, que es la caligrafía o la tipografía, que marcarán mucho, si lo veis después, en la historia de Apple. De hecho, el primer ordenador personal que tiene diferentes tipos de letra y tipografías es el Apple, y eso viene de su época, en la que de alguna manera se enamoró de lo que era la posibilidad de hacer letras diferentes y escrituras diferentes, ¿no? Bueno, en el año 72 aproximadamente, con 19 años, regresa a California, hace ese viaje por la India, iniciático, y vuelve. Y empieza a tener algunas experiencias con el mundo de la tecnología. Ese es un momento un poco de la efervescencia de Silicon Valley, sobre todo en la zona de Mountain View, donde está Google o donde estaba HP, alrededor también de la Universidad de Stanford, en Palo Alto, ¿no? Y, bueno, hace unas prácticas en Atari. ¿Alguien se acuerda de Atari? Los de mi edad seguro que se acuerdan de Atari, de aquel jueguecito del tenis, de ping-pong, ¿os acordáis?
que hoy nos parecería alta tecnología, a todos, ¿no? El ping-pong famoso. Bueno, pues eso venía de Atari, ¿no? Entonces él estuvo trabajando en Atari durante un tiempo y también se acerca a HP, a Hewlett Packard, que es uno de los grandes impulsores del movimiento de Silicon Valley, ¿no? De hecho, trabaja aquí algunos veranos y es un poco donde empieza a acercarse al mundo de los computadores y a enamorarse del mundo de la tecnología, ¿eh? Bien, ¿qué pasa después? Bueno, pues en esas experiencias conoce a Wozniak. Wozniak, que es otro cofundador de Apple. También veis que tiene una pinta de ingeniero encorbatado importante. Era un genio y sigue siendo un genio, pero conoce a Wozniak y Wozniak le habla de que está intentando montar un ordenador personal. Hasta ese momento no había ordenadores personales, no existían ordenadores personales, cuando había eran grandes máquinas. Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar, en esa época más o menos que se acuerda de un poquito antes, mi familia también era de empresarios, ¿no? Y yo antes, mientras estaba estudiando la carrera, en tercero monté PIA, pero pues antes, incluso antes de la carrera, y en primero y segundo, pues para ganarme algún dinero, en el verano pues trabajaba en una de las empresas de mi padre, ¿no? Y teníamos un departamento que llamábamos de computación, no era IT, ni TIC, era computación, o automatización. Y ahí había unas máquinas inmensas, que eran unos AS400 me parece, o no sé qué, con unas pantallas de fósforo verde, Aquello era un poco infumable, pero bueno, así es como trabajábamos en esa época. Entonces no había ordenadores personales, y Wozniak le habla de esta idea de crear un ordenador personal, un ordenador que pudiese tener cualquiera en su casa. Jobs descubre ahí una enorme oportunidad, se apasiona con esa historia y deciden hacer pues el primer computador personal. Y de hecho lo hacen, consiguen vender unos cuantos a una tienda que distribuía para frikis. En aquella época quien compraba máquinas de estas, como veis ahí, eran frikis de la informática, no eran usuarios normales. Entonces, por una tienda de estas de frikis, consigue vender unas cuantas de estas placas, así como las veis, parecidas a estas, sin estar todo montado. Las vende por $5.000, gana 2.500 y le paga 375 a Wozniak. Cosa que se enteró unos cuantos años después, Wozniak. Y eso fue el origen de Apple, ¿de acuerdo? Estamos hablando aquí con 19 años y estamos hablando de aquí con 21 años. En el año 76, Steve Jobs decide fundar con Wozniak y $2.500 que ganó de vender esas placas bases, Apple. ¿En dónde? En el garaje de la casa de sus padres. Bueno, y su idea ya en aquella época era pensar diferente. Ahí se inicia la historia de Apple Computers y de Jobs. Bien, unos poquitos años después, en concreto 5 años después, con 26 años, y gracias a esta máquina ultramoderna que veis aquí, que es el Apple II, Steve Jobs es enormemente famoso, es portada de la revista Times y es multimillonario, después de 5 años de haber fundado su empresa. Entonces, a partir de ahí, empieza a necesitar dinero para invertir, salen a bolsa, es cuando más millonario se hace, lógicamente, como cualquier startup de estas. Y entonces decide que lo que hay que hacer es diferenciarse de los demás, diferenciarse de su competencia, porque el mercado ya empieza a ser mucho más competitivo, ya están los Microsofts y toda esta gente por aquí, ¿no? Y esto sigue sin funcionar. Es que está hecha para Apple. Así peor, ¿no? Vale. Entonces, un poquito después, y aquí ya estamos hablando del año 80 y pico, él se obsesiona con hacer algo absolutamente diferente, con hacer algo que tenga colores. Hasta esa época los ordenadores, las pantallas no tenían colores, e integrado, y que pudieses hacer diferentes tamaños de letra, tipos de letra, que tuviese un entorno muy gráfico, y entonces desarrolla Macintosh, lo que es el primer Macintosh. Bueno, desde el punto de vista tecnológico fue una auténtica revolución, entre otras cosas por este diminuto dispositivo que veis aquí, que es el primer ratón de la historia. Yo estuve en el sitio donde se desarrolló este ratón, que es el Xerox PARC, al lado de la Universidad de Palo Alto, donde estamos. Bueno, pues esto fue una enorme innovación. Fijaros, hasta ese momento no había ningún dispositivo de tipo gráfico con el que pudiésemos manejar los ordenadores, ¿no? Pero
Pero bueno, esto costó una fortuna. De hecho, costó 10 veces más de lo que estaba previsto que costase y costó unos cuantos años más de lo que estaba previsto que costase. Y en ese momento él ya no era el único dueño, había un consejo de administración detrás, un montón de socios, y entre otras cosas había un señor que se llamaba Scully, al que él mismo fichó, que venía de PepsiCo y que era el nuevo director comercial o de negocio. Y de alguna manera empezaron a tener, bueno, pues broncas y conflictos entre Steve Jobs y quienes llevaban el negocio. La parte financiera, la parte de resultados, la parte de socios, ¿no? Y de alguna manera Scully ganó peso y a él lo arrinconaron, duró un año arrinconado, porque una persona de este tipo no puede estar arrinconado, y entonces en el año 85 renunció a su posición y vendió todas las acciones menos una. Se quedó con una acción de Apple. Bueno, Macintosh se vendió, pero no se vendió como estaba pensado, ¿no? Tuvo éxito sobre todo en un entorno. Si os acordáis, los que vivisteis esta época del Macintosh, de repente el ordenador personal que empezó a ganar terreno fue pues todo lo que tenía que ver con Microsoft, y sin embargo, ¿dónde tuvo muchísimo éxito Macintosh? Pues en entornos donde lo gráfico era importante. El mundo de las artes gráficas, del diseño gráfico, ahí donde eso suponía un elemento diferencial. Bien, él se fue con 30 años y con miles de millones en el bolsillo. Y dice, bueno, pues ahí con 30 años y forrado, ¿para qué va a trabajar? ¿No? Pues eso, él decide en un año, solo un año después de salir, decide montar una nueva compañía que se llama Next. Y en Next lo que hace es desarrollar algunas máquinas y desarrollar software. Las máquinas no fueron demasiado famosas, pero el software sí. Fue el primer software orientado a objetos. Y de hecho era un software muy específico para trabajar con imágenes gráficas, con diseño y con animación. Para hacer animación. Entonces, bueno, mucha gente no conoce Next, pero por ejemplo uno de los elementos de Next clave, aparte que revolucionó Apple después, pero es que fue la máquina desde la que se inventó, por ejemplo, la web, y el concepto de Internet como lo conocemos hoy, desde una máquina Next. Un año después compra un señor que todos conocéis, una compañía que se llama Pixar, cuyo dueño era George Lucas, el de la Guerra de las Galaxias. Y compra Pixar, una empresa pequeñita, medio en quiebra, la compra por $10 millones, empieza a aplicar su software y su tecnología para desarrollar animación, y unos pocos años después desarrolla Toy Story, que Toy Story es la primera película 100% de animación, y la primera película de animación que ganó un Oscar. No Oscar de animación, Oscar en general. Bueno, no sé si sabéis, pero en el año 2003, cuando ya hizo todas estas películas para Disney, pues hay muchas de ellas, los que tenéis niños pequeños, como yo, no las habréis tragado todas, ¿no? Pues Nemo y Cars y Aviones y tal, Pues en un momento determinado, cuando se acaba el contrato que Pixar y que Jobs tienen con Disney, Jobs dice que no renueva con Disney. Entonces Disney, claro, no sé cómo decirlo, porque todo su negocio últimamente estaba basado en lo que hacía Pixar, ¿no? Entonces Disney compra Pixar, y de hecho Steve Jobs se convierte en el mayor accionista individual de Disney. De hecho, bueno, en este momento, en 2003, con esa venta, Steve Jobs se hace con el 7% de todo Disney. Es mayor accionista a título individual de todo Disney. Parece que todo lo que va tocando es como oro, ¿no? Bien, después de esto y después de que en Apple hay un montón de problemas y echan a 1.200 personas y entran en crisis, no tienen un sistema operativo que pueda competir con Microsoft, etcétera, pues le vuelven a llamar, y le dicen, Jobs, te necesitamos, tenemos un problema. Y compran Next, compran su empresa Next, porque es el sistema operativo que les faltaba, también le saca así como un 400% a su inversión en Next, y lo vuelven a llamar. Y bueno, él viene con un nuevo cambio de rumbo, un nuevo cambio de imagen, y ahí su obsesión es diferente. Su obsesión es no tanto la tecnología, sino hacer algo que la gente quiera, en crear productos que ayuden a la gente a ser más feliz. Es un poco el cambio de filosofía con el que viene. Que tenemos que hacer algo absolutamente distinto, no somos una empresa de tecnológica. Y ahí, bueno, empezamos a ver dispositivos que nada tienen que ver con los ordenadores, por ejemplo, en el año 2001 con el iPod. De hecho, es curiosa la anécdota, pero cuando él está en el año 97, negociando si entra o no entra, está escuchando música con un Sony Walkman, en esa negociación en los jardines de Cupertino de Apple, y como que
porque dice, menuda porquería de aparato, tira ese aparato y después dice, hay que crear un aparato que la gente pueda llevar y que no pese y que pueda llevar 1000 canciones. La obsesión era llevar 1000 canciones, ¿no? Y ahí surgió el iPod. 2001. Poco después, que vendrían pues el iPhone y cambiar el concepto de telefonía móvil, la creación de los smartphones. También iTunes, y revolucionar el mercado de la música, ¿no? Cuando crea la tienda de música iTunes. El primer año de la tienda de música iTunes genera un 25% del mercado mundial de música. Hoy es el 66% del mercado mundial de música. iTunes, ¿no? Entonces empieza a meterse en ámbitos que no eran de los ordenadores, la telefonía móvil, las tiendas Apple, que en sí mismas, bueno, son una experiencia, ¿no? No sé si sabéis, pero una tienda Apple genera aproximadamente 30 veces más rotación de producto que cualquier otro competidor de su entorno, por ejemplo, ¿no? O sea, era obsesivo con crear cosas absolutamente diferenciales y con crear cosas que fuesen una experiencia de usuario realmente increíble. Yo creo que, de hecho, el concepto de pasar de satisfacción del cliente a experiencia de usuario viene mucho de la filosofía de Apple, ¿no? Bien, el iPad, y vamos a intentar un poco repasar algunos logros y después analizar cómo es posible que alguien... ¿Qué tenía de especial este personaje? Estos son datos, esto es su historia, esto es su biografía. Pero ¿qué tenía que lo hacía distinto como líder, ¿no? Bueno, como os comentaba, algunos logros. Pues fue portada de la revista Time con tan solo 25 años, multimillonario con 26. iTunes es el 66% de la música mundial, es decir, revolucionó una industria en la que no estaba, que es la industria de la música. Hoy está haciendo cosas parecidas con el mundo editorial, como sabéis, y con otros, con el del cine. En el año 2012 fue la empresa, esto no lo puedo ver porque sabéis que murió en el año 2012, pero fue la empresa más valorada en bolsa a nivel mundial, por encima de Exxon. Invirtió 7 millones en Next y lo vendió por 400 millones. Compró Pixar por 10 millones y se lo vendió a Disney por 7.500 millones. Nadie creía en Pixar, estaba en quiebra. De hecho, se convirtió en el mayor accionista. Bien, ¿qué es lo que tenía Steve Jobs? Vamos a analizar algunas de sus fortalezas. Una, clarísimamente, pues su creatividad. Era una persona hipercreativa, innovadora. No había límites. Era una persona que creía que todo se podía hacer distinto, que todo se podía cambiar. No tenía límites mentales, no vivía dentro de una caja. La idea era romper la caja permanentemente, inventar cosas nuevas. De hecho, esto es una frase de Spielberg, que creo que también es otro gran personaje, ¿no? Que decía que Steve Jobs fue el mayor inventor desde Thomas Edison. Cambió un montón de industrias, cambió un montón de cosas, todo lo que tocaba lo cambiaba. Entonces, por tanto, ahí vemos clarísimamente una de sus fortalezas. Otra fortaleza. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Era visionario. Se dice que un líder visionario es aquel que tiene la capacidad de anticiparse al futuro, ¿no? Que tiene capacidad de ver más allá del presente, que es capaz de imaginarse cómo van a ser las cosas. Y yo creo que clarísimamente Steve Jobs era un visionario. Una de las grandes fortalezas de Steve Jobs era su capacidad para adelantarse a los tiempos. Para crear cosas que no existían, pero que él creía que la gente iba a querer tener. De hecho, él decía, no tenemos que buscar productos que den respuesta a necesidades. Tenemos que crear productos que la gente vaya a necesitar dentro de 5 años. Entonces él creaba necesidades, creaba en su cabeza imágenes de cosas que podían ser ciertas. Por supuesto, en algunas erraba, pero es que el que no lo intenta una vez y no hierra, nunca cambia nada, ¿no? Entonces era un enorme visionario. Otra cosa que hacía era inspirar. Era un líder inspirador, carismático, comunicador. Solo tenéis que ver las puestas en escena que hacía en las presentaciones de producto, ¿no? Era una persona que llenaba el escenario, una persona que no tenía clientes, tenía fans. Yo, por ejemplo, me considero siempre un fan de Jobs, ¿no? Pero normalmente el que es pro Apple o pro Jobs es muy pro Jobs, es decir, es casi como una religión, ¿no? Entonces conseguía este impacto, ¿no? Inspirar a clientes, inspirar a empleados, inspirar a muchísima gente, ¿no? Él decía, quiero productos que sean una extensión de las personas. Quiero que toquen no solo las características de este producto, sino que toquen las emociones y los corazones de la gente. ¿Qué hacéis con los que tenéis un iPhone? ¿Qué hacéis con un iPhone? ¿Qué lleváis en un iPhone? Aparte de llamar por teléfono, aparte de llamar el correo. Fotos.
Yo esto es lo que llevo yo en el mío. Esta es mi portada de iPhone. ¿Qué llevo? Pues como soy una persona que viajo mucho, a mi familia. ¿Y qué más cosas hago con mi iPhone? Pues tengo las fotos, chateo con mi familia, con mis amigos. Efectivamente nos conecta, un dispositivo que crea, nos conecta con nuestras emociones también, con cosas que van mucho más allá del mero uso, de la mera práctica profesional de un aparato tecnológico. Otra de las cosas que hacía, enorme fortaleza, era crear orgullo de pertenencia. Y eso es fundamental en un líder. Es decir, él hacía que la gente se sintiese orgullosa de trabajar con él, orgullosa de trabajar en su empresa, orgullosa de formar parte de su equipo. Esto probablemente no lo hayáis visto casi nunca. Esto es la placa base de un MacBook. Cuando ellos acabaron, por ejemplo, este es el caso del MacBook, acabaron el diseño de ese MacBook y reunió a su equipo y le dijo, hemos hecho un trabajo excepcional, los grandes artistas firman sus obras, y como hemos hecho una grandísima obra de arte, vamos a firmar todos en esta obra. Y lo que no sé si sabéis es que, no sabéis probablemente porque los MacBooks, entre otras cosas, no se pueden desmontar, como un PC de componentes, ¿no? Pero todas las placas bases de los MacBooks están firmadas por todo el equipo de diseño del MacBook. Todo eso que tenéis ahí son las firmas de todo el equipo que están hechas sobre la placa base. Imaginaros el impacto que eso puede tener un equipo que ha estado trabajando y dejándose la piel a lo mejor en el desarrollo de ese proyecto. El que se sientan dueños o autores de esa creación. Por tanto, vemos que tenía enormes fortalezas. Era capaz de inspirar, era un líder visionario, era creativo e innovador, creaba orgullo y sentimiento de pertenencia. Pero yo os quiero preguntar, a los que conocéis un poquito más la figura de Jobs, ¿solo tenía fortalezas? ¿Hacía todo bien Jobs? Seguro que no. Vamos a ver algunas cosas que no hacía tan bien. ¿Tenía defectos o tenía debilidades que fuesen importantes? Pues sí. De hecho, todos los líderes, todos, absolutamente todos, tienen debilidades. Y eso es lo que vamos a intentar dar respuesta hoy, ¿no? Incluso los más grandes líderes, y Jobs está claro que es uno de los grandísimos líderes, se han escrito multitud de artículos, bibliografía, libros, películas sobre él, tenía grandes defectos. Por ejemplo, era poco higiénico. ¿No sabíais esto? Bueno, pues por ejemplo, cuando estuvo haciendo sus prácticas en Atari, el jefe de desarrollo de producto le tuvo que llegar a decir que o se duchaba o que no viniese a trabajar, porque no se duchaba en días, olía mal. Esto es algo, hay ciencia sobre esto, ¿no? Pero hay casos donde hay gente muy, muy creativa tiene este problema con el higiene personal. Pero ya, eso que me digas con 19 años en Atari, bueno, pues podría tener su, época de los hippies, lo que tú quieras. No, pero es que ya de presidente ejecutivo en Apple, a veces ibas al baño y te lo encontrabas lavándose los pies en la taza del váter. O andando descalzo por la oficina. Y cuando estaba en la universidad andando descalzo por el campus. Es decir, tenía un problema con la higiene. La pregunta es, para la misión de Steve Jobs como presidente ejecutivo de Apple, ¿esto es una debilidad fatal o simplemente es una debilidad? No es una pregunta retórica. Es una fricada. Una extravagancia o un defecto, como todos tenemos defectos, ¿no? Pero no es una competencia crítica para el desarrollo de su misión. A él no le pagan por estar limpio. ¿No? Vale. Pero tenía debilidades, más. Era enormemente informal. De hecho, era muy normal que quedaseis con él en una reunión. Imaginaros, ¿no? Yo vengo aquí, me han invitado, vengo agradecidísimo a charlar con vosotros un rato. Estáis todos aquí y no aparezco. Pues esto sí, lo hacía así Jobs. Era informal. Quedaba con alguien para comer y no aparecía para comer. Pero era informal en el trabajo, era informal con amigos, era informal con mucha gente. De nuevo, ¿es un defecto? Sí, claramente, ¿no? A nadie nos gusta la informalidad. Era una debilidad fatal, es decir, estaba ligado a la misión de su puesto. Era una debilidad, pero tampoco era fatal. Es decir, no iba a hacerse lo que tenía que hacerse como presidente ejecutivo porque faltase una presentación o dejase una comida. Pero era una debilidad, todos tenemos debilidades. ¿Alguna más tenía? Pues sí. Podía ser muy rudo,
podía ser muy arrogante, incluso a veces podía ser destructivo. Como casi todos los hiperperfeccionistas, tenía un nivel de autoexigencia personal brutal. De hecho, su exmujer decía que el problema es que ella intentó competir con Apple, no con otra mujer. Y era obsesión, era su amor, era su hijo, ¿no? Y entonces esta obsesión creía que el resto de la gente la tenía que tener igual, con lo cual su nivel de crudeza a veces podía ser muy fuerte cuando veía a alguien que no lo seguía, ¿no? Se comenta una anécdota en la que estaban desarrollando el Macintosh precisamente, llevaban no sé cuántos meses de retraso y no sé cuántos millones de euros o de dólares de sobreinversión, y uno de los ingenieros vino y dijo, bueno, pero es que estamos con el tema este de las tipografías que nos está quitando un montón de tiempo y dinero. ¿Por qué no dejamos un solo tipo de letra chulo? Y dijo, ¿cómo? Y lo despidió en el acto, porque para él era esencial esa capacidad de poder, para él el elemento diferencial era esa capacidad de tener diferentes tipos de letra o de escritura. Se podía ser enormemente duro, a veces enormemente rudo. ¿Cuál es el mensaje, por tanto? Hemos visto una figura muy representativa, un icono de liderazgo y el mundo empresarial. ¿Cuál es el mensaje que está detrás de esto? No es una pregunta retórica. ¿Da respuesta a la pregunta que os hice al principio o no? Lo que acabamos de ver. ¿Pueden las fortalezas de alguien hacer pasar desapercibidas sus debilidades? ¿Cuántos de aquí, antes de esta presentación, sabíais mucho de las fortalezas de Jobs? De su capacidad de ser visionario, de su creatividad, de su innovación, de su dedicación absoluta. Levantad la mano. ¿Cuántos sabíais de eso? Vale, perfecto, casi todos, muy bien. ¿Cuántos sabíais de sus debilidades? La tercera parte. 3 o 4. ¿Por qué? Porque las fortalezas ocultan las debilidades. Es decir, no hay un solo líder a nivel internacional que no tenga debilidades. Ni uno. Todos tenemos debilidades, como cualquier ser humano. Somos seres humanos antes que líderes. El tema es que cuando observamos un gran líder, cuando observamos los mejores líderes y los estructuramos, los analizamos, lo que observamos es que destacan por tener unas grandes fortalezas, no por la ausencia de debilidades. Hasta hace muy poco tiempo se creía que el liderazgo era la ausencia de debilidades. ¿Y eso a qué nos ha llevado? A un enfoque de desarrollo que lo que hacía que era eliminar debilidades. Si tú hablas poco en público, te voy a formar para que hables más en público. Si tú eres malo trabajando en equipo, te voy a formar para que trabajes más en equipo. Si tú eres malo en... Este era el mensaje. Lo que se ha visto ahora es que lo que diferencia a los mejores del resto no es no tener debilidades, es tener unas cuantas grandísimas fortalezas. Esto es lo que nos hace realmente grandes, como líderes y como seres humanos. Esto es resultados de nuestra propia investigación sobre miles de líderes y en todos los países. Lo que veis allí en el eje vertical es la eficacia de un líder. ¿En dónde se situaría? En una curva normal. El percentil, ¿dónde se situaría? ¿Vale? Y lo que tenéis aquí abajo es el número de fortalezas sobresalientes, es decir, competencias o cosas que hace extraordinariamente bien. Por ejemplo, ser visionario, por ejemplo, crear orgullo de pertenencia, por ejemplo, ser creativo e innovador. Alguien que no tiene ni fortalezas ni debilidades se sitúa en torno al percentil 35. Es decir, tiene aproximadamente un 65-70% de gente que lo hace mejor que él y tan solo un 35% de gente que lo hace peor. Gente que ni fu ni fa, ¿vale? Ni tiene grandes fortalezas ni tiene grandes debilidades. Con una sola fortaleza a nivel alto, pasas del 34 al 64, casi el doble. Es decir, pasas de estar ahí a tener solo un 30 y pico % de gente que lo hace mejor que tú. Una fortaleza, no 20 cosas bien. ¿Esto es alcanzable? ¿Todo el mundo puede ser muy bueno en algo? ¿No es mucho más positivo ese mensaje que decir voy a eliminar las 4 cosas que haces mal? Y que aparte son las mismas que hacías mal el año pasado, y las mismas que hacías mal hace 5 años, y las mismas que hacías cuando tenías 4. Con 2 al 72. Con 3 cosas que hagas muy bien, estás entre el 20% de los mejores del mundo. Entre el 20%.
Steve Jobs tenía entre 4 y 5 grandísimas fortalezas. Entre el percentil 90 y 91. Entre el 10% de los mejores del mundo. Es decir, el por qué Steve Jobs llegó a donde llegó y es un líder como era, lo explica ya la ciencia. Gente que tiene grandes fortalezas es la que marca la diferencia. Con lo cual el enfoque de desarrollo debe ser distinto. No es trabajar sobre debilidades. Las debilidades, si son muy fuertes, hay que corregirlas. Si son muy fuertes, por ejemplo, si afectan a la misión de mi puesto, si afectan a lo que se espera que yo haga en mi posición, como líder, como técnico, como ingeniero, como vendedor, como lo que sea. Por ejemplo, si yo soy vendedor y comunico menos que el Canal Plus codificado, eso es una debilidad fatal. Pero si yo soy un ingeniero molecular, que lo que hago es diseñar moléculas, aunque no comunique excesivamente bien, a lo mejor eso no es tan grave. A lo mejor ahí lo que es mucho más importante es que tenga una capacidad analítica brutal, que no es tan importante para el vendedor. Por tanto, lo que define que algo sea importante o no es las competencias que son críticas para el buen desempeño de mi posición. El gran liderazgo, por tanto, consiste en cultivar unas pocas fortalezas. ¿Cuántas? Entre 3 y 5, una manito. Todo el mundo, todo ser humano es capaz de desarrollar entre 3 y 5 cosas bien. El tema es que la mayor parte de las veces, ¿qué es lo que hacemos? Trabajar aquellas debilidades que la gente tiene, y eso ¿qué hace? Que tengamos gente más estándar. Porque trabajar sobre mis debilidades lo que hace es pasarme del 35 al 60. Paso de ser malo a bueno, pero ahí me quedé. Yo no conozco a ningún deportista que haya llegado a ser un deportista de élite por trabajar en aquellas cosas que hace mal. Normalmente es porque desarrolla hasta un nivel altísimo aquellas cosas que ya se le dan bien. Y aparte, fijaros, suele darse una coincidencia también. Aquellas cosas que se nos dan bien, normalmente son cosas que nos gustan. Es fácil ser muy bueno en algo que te gusta. Es muy difícil ser bueno en algo que no te gusta. Muchísimas gracias. No sé si hay preguntas. Sí, ahora es el momento de preguntas, a ver si tenemos alguna pregunta, tanto por aquí como por fuera, ¿no? Por ahí hay una pregunta ya, ¿ves? Bueno, yo voy a empezar por una pregunta complicada, ¿no? O intentar que sea complicada. Esa es para ti, Soledad. Jobs y muchos de los líderes del mundo de la tecnología, como Bill Gates, además son contemporáneos, lo cual indica que hubo una situación o una oportunidad en el país y en la geografía donde ellos nacieron de que eso ocurriese. Mi pregunta es muy directa, es decir, ¿quién sería, en tu opinión, el Steve Jobs de España hoy? Mira, yo he conocido, la pregunta es difícil porque a lo mejor no te podía dar un nombre. Yo he conocido a Steve Jobs de España en empresas de 50 trabajadores. Es decir, gente que tenga esas fortalezas, que se ha visto por su equipo y su empresa, incluso por su contexto, competidores de esa manera, al mismo nivel, no al nivel de Apple, que es la empresa más valorada del mundo, pero he visto muchos y en cualquier entorno. Si hay hoy un Jobs español, para mí no. O sea, como personaje, digamos que no debemos confundir el conocimiento que hay detrás del personaje, de la historia, de lo que es el personaje en sí, ¿no? No hay un personaje como Jobs en España. Pero de lo que es el reflejo de la historia, en el sentido de gente que tiene unas cuantas fortalezas y es brillante y está consiguiendo resultados espectaculares, yo me he encontrado en gente de multinacionales, pues, que todos conocéis aquí, y también en empresitas de 50 trabajadores, gente así, gente que cumpla esos criterios y que esté consiguiendo cosas excepcionales. Al nivel de Jobs, no, porque yo soy uno, ¿eh? pero la lección es válida para España, para Silicon Valley, para China y para... Mira, ahora acaba de comprar el amigo Zuckerberg, ¿no? Acaba de comprar WhatsApp por 20.000 millones de dólares, ¿no? A 2 chavalitos, uno de ellos ucraniano, ¿no? No estaba tampoco en Palo Alto, y con 50 empleados. Es decir, hay gente que dice, el contexto, sí, por supuesto que el contexto influye. Es decir, esto es como todo. Si tú, decía Cela, ¿no? Se habla mucho de la inspiración. A mí la inspiración me viene cuando llevo 11 horas trabajando. Pues esto es igual. Es decir, si tú tienes un contexto favorable y tienes una buena oportunidad, está claro que tus
la recompensa a esa capacidad será mayor, ¿no? Que en otro contexto que es mucho más difícil, ¿no? Pero la lección, que es lo que a mí me importa, la lección que está detrás, yo os puedo decir que la he observado en contextos de diferentes nacionalidades, o sea, es totalmente universal el concepto y de todos los tamaños. La gente que tiene unas cuantas fortalezas brillantes es gente que destaca en aquel contexto en el que está. Muchas gracias. A ti. Los de la fila de atrás también podéis, ¿eh? Van oleadas. Vale, goleadas. Van oleadas. La pregunta Es fácil. Es fácil. Sobre todo si eres padre, ¿no? Liderazgo. O sea, yo lo veo claramente. Tienes niños también. He visto por las fotos. Es actual más o menos de la misma edad que yo. Padre viejo. Sistema educativo. ¿Vale? 100%. Estábamos hablando de eso en la comida. Qué mala suerte, ¿no? El no tener este tipo de valores. Sí. ¿Se puede hacer algo? Sí. Y luego la siguiente es, ¿funcionaría el mundo si todos están formados para ser líder? Bueno, es más complicada, es casi metafísica. La primera es fácil. Desde el punto de vista de los hijos. De hecho, yo es algo que cuando doy talleres o clases sobre este tema, es algo que recomiendo. Esta lección vale para la empresa, pero vale para la vida, ¿no? Yo, de hecho, a mis hijos os aseguro que los educo en esa filosofía y estoy permanentemente, el tiempo que estoy, que es poco, pero intento que sea valioso, observando y preguntándoles qué les gusta, qué les interesa, qué se les da bien, ¿no? Porque eso es lo que funciona, ¿eh? Y si eres capaz de coger eso con un niño de 4 o 7 años, que es cuando se desarrollan esas competencias bases, pues puedes hacer maravillas, ¿no? ¿Dónde se hace eso? Pues en países muy modernos, ¿eh? Donde los informes PISA salen muy bien, pues normalmente se hace así. De hecho, yo le comentaba a Svezada en la comida, mi socio holandés, CSE, que el 50% de su negocio es el mundo educativo. Es decir, ellos están trabajando en liderazgo, en coaching, en evaluación del potencial, sobre todo en el mundo educativo. Pero no te hablo del mundo educativo de universidades, te hablo de colegios de infantil, de institutos, de universidades. Este programa del liderazgo extraordinario, por ejemplo, es obligatorio en preuniversitarios, por ejemplo, como Vermont, que es una de las escuelas de preuniversitaria más importantes del mundo, donde se preparan a chavales para que vayan a las mejores escuelas del mundo. Esa asignatura en Yale o en Stanford. Es decir, allí donde tú ves que lo que se busca es sacar lo mejor de cada uno, la orientación es una orientación a fortalezas. ¿Se puede hacer algo? Sí, como padres. Entonces tú ya puedes hacer algo como padre, y es nuestra responsabilidad hacerlo. Si quieres que tu hijo esté corrigiéndole todo el día, pues oye, la matemática no se le da bien, chico, que apruebe, ¿vale? Hay que aprobar, porque si no apruebas no puedes pasar el curso. Pero una vez que apruebe, si lo que se le da bien es la pintura, llévalo a clases de pintura, que a lo mejor consigues tener un gran artista, pero no vas a tener nunca un Einstein, ¿vale? Entonces hay que darle a cada uno, apoyarlo en aquello que es bueno para él. Todo ser humano tiene unos talentos naturales. ¿Esos talentos naturales son los mismos que 30 años después? No. Depende de lo que hayas hecho con ellos. El problema es que hay mucha gente que se les regalan dones y los echa a la basura. Y hay otra gente que nadie descubre que tienen esos dones y nadie te ayuda a desarrollarlos, ¿no? Entonces, como padres, sí. En el mundo educativo hay muchos países que ya lo están haciendo, como el caso de Holanda, como el caso de Estados Unidos, por supuesto. Es decir, sistemas educativos que lo que buscan es potenciar el talento natural de la gente, fortalezas y pasiones. ¿Cómo sería un mundo así? Pues no lo sé. Sinceramente es una pregunta que se me escapa de espectro, ¿no? Pero yo creo que sería mejor. Yo creo que, por mi experiencia, y he trabajado con más de 1000 líderes, cuando veo gente que trabaja sobre aquello que se le da bien, es importante y le gusta, la veo más feliz. Y cuando veo gente trabajando sobre cosas que no es buena, que no le gustan y que no son demasiado importantes, la veo pues regular. Y yo creo que la vida no es un sitio por el que tengas que pasar, sino que tienes que dejar cierta huella. Entonces, bueno, pues yo creo que sería mejor. Un mundo en el que todo el mundo intentase dar lo mejor de sí, que al final es trabajar con tus fortalezas y pasiones. ¿Te contesté más o menos? ¿Necesitamos ovejas? Pero es que sí, pero ¿y la oveja no puede estar también trabajando sobre sus potencialidades? Entonces es que cualquiera puede ser líder, claro que sí. No, liderazgo no es solo liderazgo de personas, es liderazgo de tu propia vida, por ejemplo. Más, estamos ávidos de preguntas. Venga, alguna más, animaros. Te quedó todo clarísimo. ¿Sí? Por ahí.
Yo me encargo. Para una empresa como la nuestra, ¿cuáles dirías que serían las fortalezas 2, 3, clave? No es para la empresa. Digamos que hay que analizarlo para cada posición. Digamos que la investigación que nosotros hemos hecho, que es mundial, demostró que hay entre 180 competencias analizadas, hay 16 que diferencian a los mejores del resto. Pero esas 16 valdrían para todo el mundo, y como hemos visto antes, no se trata de ser muy bueno ni excelente en las 16, entre 3 y 5, ¿no? Entonces, normalmente lo que hay que situar es esa importancia en el contexto de la persona y el puesto. Es decir, a lo mejor en esta empresa, pues la innovación es una competencia o un valor que debería ser más o menos general. Por supuesto en Apple lo era, ¿no? Pero más que a nivel corporativo, hay que llevarlo a nivel de la posición. Y de hecho es algo que cambia mucho. Es decir, tus pasiones no suelen cambiar mucho a lo largo de la vida. Tus fortalezas, es decir, aquello que se te da bien hacer, tampoco. Lo que más cambia a lo largo de la vida o a lo largo de tu profesión es lo que es importante hacer bien. Y eso mucha gente se queda descolocada, no está atenta, ¿no? Entonces, digamos que hay que poner en contexto, y nosotros tenemos un modelo que llamamos el CPO, que es unir competencias, pasiones y necesidades de la organización, que es ver en cada momento cuáles son aquellas competencias que para tu posición y requerimientos actuales más destacarían si las hicieses bien. Y eso cambia mucho. Entonces está más ligado a la misión del puesto o al nivel de contribución que se quiera buscar en una persona determinada. No son las mismas, de hecho tenemos un estudio enorme con miles y miles de líderes a nivel posicional, es decir, cuáles son las que suele tener o las que tienen más importancia en un CEO, cuáles son las que suelen tener más importancia en un científico o un analista. Cambia más que por la empresa, cambia más por la posición o la misión del puesto. ¿Realmente el liderazgo es un conjunto de fortalezas o hay algo más? ¿Hay algo que diferencia al líder del resto? Porque sí, tú puedes tener muchas destrezas, fortalezas, llámale habilidades, pero el líder real, ¿le diferencia algo del resto? ¿Hay algo más? Vamos a ver. El liderazgo no es una única competencia. Antes se pensaba que el liderazgo era una competencia y que aparte mucha gente tenía la tentación de pensar que era algo innato. Y después se ha descubierto, y no se ha descubierto, se ha demostrado científicamente que no es así, ¿no? Y que tampoco es una monocompetencia, es una combinación de competencias en un contexto dado. Porque es tan importante el ser bueno como el que eso para lo que eres bueno sea lo que se necesita en un momento dado. Y vamos al tema contextual, ¿no? En un momento en el que ciertos aspectos son necesarios, si viene alguien y cubre ese hueco, es cuando se ve brillar a alguien, ¿no? A veces te encuentras con gente que a lo mejor nadie pensaría que es un líder, es una persona de cuarto nivel, y de repente se produce aquí un incendio. Y de repente ves a esa persona que nunca la vistes tirando de todo el mundo y sacando a la gente a la calle y llevándola por los sitios que tiene que ir. Es decir, salen sus capacidades que no había tenido posibilidad de demostrar. Por tanto, el liderazgo sí que es, por un lado, una combinación de ciertas competencias muy orientadas y muy en línea con lo que es necesario hacer en un momento determinado. Es contextual, situacional, por tanto. Y después tiene que ver también con el estilo, porque mucha gente confunde carisma y liderazgo, y son cosas diferentes. De hecho, hay muchísimos líderes que no son carismáticos. El carisma es algo así como medio mágico. Y realmente lo que se ha visto es que hay muchos líderes que no son carismáticos, pero sí que son inspiradores. Entonces ahí vamos a lo que llamamos estilos. Es decir, yo puedo tener una competencia, imagínate, alta en comunicación, pero puedo comunicar de maneras distintas. Por ejemplo, Warren Buffett. Warren Buffett, ¿lo conocéis? Uno de los más ricos del mundo también. ¿Y diríais que es un tío carismático? No. Sin embargo, está considerado un grandísimo líder y un grandísimo comunicador. De hecho, sus informes de comunicación sobre coyuntura económica y mercados son de los más leídos del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque transmite una seriedad, un conocimiento técnico brutal, y eso a la gente le engancha, le da credibilidad, confianza, respeto. Y sin embargo, Jobs tenía un estilo de comunicación muchísimo más impactante, y también era carismático por lo mismo, por ser comunicador. Es decir, hay diferentes estilos de practicar esos comportamientos. De hecho, se podrían diferenciar aproximadamente unos 6 estilos diferentes de poder ser o practicar el liderazgo.
queda para una más. ¿Hay una? Preguntan que si las nuevas tecnologías están muy bien para el mundo laboral, pero si pueden ser contraproducentes para el individuo. Pues mi experiencia personal es que sí. Pero yo creo que es como todo. ¿La tecnología es un medio o es un fin? Es un medio, ¿no? Y muchas veces hacemos de ese medio el fin, ¿eh? Yo creo que como cualquier herramienta, bien utilizada nos puede ayudar mucho, tanto en lo profesional como en lo personal. Mal utilizada puede ser un desastre, ¿eh? Y de hecho hay muchos chistes hoy sobre eso, ¿no? Y cuando ves y quedas con una reunión de amigos para cenar y estás en una mesa y cada uno está con su WhatsApp, entonces la gente ya no habla, ¿no? O reuniones improductivas, ¿no? Estás con un cliente, vas a tener una reunión sobre algo que es estratégico y ves a todo el mundo con el laptop abierto, ¿no? Por tanto, ¿es mala la tecnología? No, la tecnología es maravillosa. Lo que es malo normalmente es el uso que se da. Yo creo que el tema es que la tecnología va a tal velocidad que no somos capaces de formar y educar a la gente para hacer un buen uso de la misma. Porque oye, es maravilloso, yo pongo ejemplos malos y buenos, ¿no? Malos son esos que os acabo de comentar, y yo lo veo todos los días, ¿no? Ir a una reunión o estar en un taller y la gente con el ordenador se pierde la mitad del contenido, ¿no? O reuniones improductivas, o no estar concentrado. Las mujeres un poquito mejor, pero los hombres no podemos hacer más de una cosa a la vez. Entonces, tú estás en una reunión o estás haciendo algo y de repente te están entrando WhatsApps, entonces o estoy a los WhatsApps o estoy a lo que estoy, ¿no? Pero también he visto casos de todo lo contrario, ¿no? De la maravilla que puede ser la tecnología. Yo tengo un hermano que está viviendo en Chile. Cuando mi abuelo emigró a Guinea, que tuvo clase en Guinea, él se iba, mandaba una carta, llegaba un mes después a mi abuela le contestaba y un mes después llegaba a mi abuelo, ¿eh? Yo con mi hermano Marcos hablo todos los días. Por Skype, mi madre lo ve por vídeo, yo me mando WhatsApps con él cuando voy en el taxi. Es decir, la tecnología es maravillosa, bien usada. Bueno, pues yo creo Muy bien, que... pues si no hay más preguntas, muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Es un regalito para ti. ¡Epa! Tenía. Era un regalito. Bueno, muchas gracias. Nos tenemos que poner ahí en el... A ver. Visionarios, a 2020, casi nada. Acaba de cambiar, ¿eh? Hay que cambiarlo, claro. Son gratis, ahora son digitales, pues hacer muchas. Gracias. Y este es un regalito también. Después Es un lo... tema más. Eso de nuestra comida japonesa. Me lo llevo, ¿quieres que lo abra? Ábrelo, sí, está gustando. Y ahora en 2 minutillos hacemos. Un placer, cuidaros mucho. Un placer. Voy a sacar la... Voy a desconectar esto porque tengo aquí mi... Espera. ¿Eh? ¿Nos la puedes pasar al Pero C? es flash. ¿Y si te mandan un PDF mejor? Mándame un PDF. Porque la colgamos en el SharePoint, ¿sabes? Ahora son 2 minutillos nada más porque yo creo que Pablo y yo vamos rápido ahí. Yo tengo que irme en 5 minutos. Nada, rápido, Pablo. Déjame simplemente sacar aquí... Sacarlo de ahí. Debe ser este, ¿no? Expulsar.
Vamos allá. Bueno, pues Pablo, como te comentaba un poco en la comida, el objetivo ahora de este trocito rápido, ¿se le ve bien a Pablo? Sí. Sí, sí. El objetivo es simplemente conocer un poquito más en detalle lo que es la parte tuya de liderazgo ya personal. Y como decía yo al principio, ¿no? Pues como tú eres una persona extraordinaria, teniendo en cuenta que has montado una súper empresa estando en Galicia, seguro que alguna pista nos puedes dar. Para ti, ¿cuáles son las claves para liderar un equipo? Porque tú tienes equipo y además los tienes dispersos, porque los tienes también en diferentes países, ¿no? ¿Cuáles serían las claves fundamentales? Yo lecciones no tengo muchas, pero lo que te puedo decir es un poco lo que creo, que a mí me ha venido bien, y lo que me dicen, ¿no? Yo, sin tener lo que acabo de contar ahora, que es un tema al que yo me acerqué, gracias a Dios, pues en el 2000 y poco, pero siempre lo he tenido eso intuitivamente. Es decir, yo siempre tuve la sensación de que lo que funcionaba era trabajar sobre aquello que se te daba bien, y que te gustaba. De hecho, creo que, y alguna gente me lo dice, ¿no? Que dice que una de mis características es cómo he conseguido alinear mi empresa y mi trabajo con mis fortalezas y pasiones. Y yo no lo sé, lo podrán decir mejor los que me han escuchado, ¿no? Pero yo creo que una realidad es que solo hablo de aquello que realmente me interesa, sé y me gusta. Y yo creo que eso se transmite. Y entonces, si tú tienes un equipo y le transmites estas ideas con la misma sensación, con el mismo ímpetu que cuando das, por ejemplo, una charla, pues la gente te sigue. Entonces consigues que cosas que puedan ser difíciles, pues se pueden hacer. Se pueden hacer. Bueno, pues ahora te voy a pasar al otro lado. Ahora vamos a ir a esa parte, no, debilidades no, pero sí a esas situaciones en las cuales a lo mejor tú te has encontrado con alguna dificultad, ¿no? Y habrás tenido que usar una serie de recursos, ¿no? Sí. ¿En qué te apoyas tú en esos momentos de bajón, en donde las cosas no salen, donde ya pierdes un poco, ¿sabes? Y dices, bueno, pero espérate, que yo tengo aquí, ¿cuáles serían ahí? Vamos a ver, yo creo que un factor de liderazgo, de hecho, normalmente también es una característica más de personalidad, pero que normalmente se observa a muchos líderes, es la capacidad de resiliencia, ¿no? O resistencia a la frustración. Esto es como todo, ¿no? Es como la temperatura, es como hay gente que tiene mayor sensibilidad y hay gente que tiene menor sensibilidad, ¿no? Yo, por ejemplo, me considero una persona con mucha capacidad de aguante o de resistencia al fracaso, por tanto, mucha resiliencia, ¿no? Capacidad de caer, volver a levantarte y caer, y volver a levantarte y caer, y hay gente que no. Entonces, esto es algo que se practica, es decir, hay gente que de forma natural ya lo tiene, pero también es algo que se puede enseñar a la gente a tener y es algo que se puede practicar y desarrollar, esa capacidad, ¿no? Cuando aún así no eres capaz, y pasa muchas veces, y te encuentras en ese lado tenebroso del liderazgo, ¿no? De la soledad del líder y tal, a mí lo que siempre me ha funcionado es rodearme de gente mejor que yo. Es decir, yo hay cosas en las que no soy bueno, en las que en muchas me di cuenta que no era bueno pronto, gracias a Dios, y en otras me di cuenta más tarde. Pero lo que me ha funcionado es buscar gente que es mejor que yo en eso y que ellos hagan esa parte del trabajo. Que compensa de alguna manera. Compensan. De hecho, yo creo, y he trabajado con muchísimos equipos directivos, yo creo que más importante que tener a 10 personas brillantes en lo mismo equipo, lo importante es la complementariedad. Digamos que tiene que haber Messi para marcar goles, pero tiene que haber gente que le haga llegar la pelota a Messi, ¿no? Y tiene que haber gente que defienda en la portería, y tiene que haber... Entonces yo creo que la complementariedad de las capacidades en un equipo es la clave. De hecho, cuando trabajamos nosotros con equipos extraordinarios, no con individuos extraordinarios, lo que buscamos es esa complementariedad, ver cómo podemos juntar gente que destaque en fortalezas diferentes, que unos se complementen a otros. Entonces yo creo que rodearse de gente buena es también un síntoma de liderazgo. De hecho, cuando encuentras normalmente buenos líderes, ves que están rodeados de gente muy buena, y cuando encuentras líderes pobres, encuentras que normalmente se rodean de gente pobre o más pobre que ellos, porque es una manera de que no se les vea mucho el plumero. Ya. Pasamos todos ahí medio desapercibidos. Y tengo dos preguntas más, pero una muy rápida, que algo me has contestado ya, pero claro, tú ahora eres un empresario de éxito. Bueno. Sí, lo eres, Pablo. Y además vuelvo a decir, ¿no? Desde Galicia, pues a nivel internacional, tienes oficinas en Brasil, ahora estás en el Middle East y tal. Entonces, la pregunta es, ¿qué crees que has puesto tú en valor o qué ha sido lo que ha hecho a ti llegar a donde estás? Vale, la resiliencia por una parte, seguro, pero
Soñar en grande, yo creo que ahí lo tenéis, ¿no? 2020. Yo creo que una de las... Bueno, tener sueños y cuando se te acaba ese sueño, porque la verdad es que si a mí tú me dices, cuando yo te conocí, ¿no? Hace 20 años, si pensaba tener una empresa multipaís o multinacional, seguro que no. En aquel momento mi sueño era mucho más pequeño, ¿no? Pero yo creo que una cosa que sí que he hecho y que intento también contagiar a mi equipo es cada vez que veo que un sueño se aproxima, me pongo uno más grande. Entonces yo creo que el soñar en grande, el pensar que todo es posible, en ponerte retos mayores, es lo que te hace avanzar, ¿eh? Y yo creo que también es algo que se puede desarrollar, es una competencia que se puede desarrollar y también en algunos casos es natural, ¿no? En mi caso, por ejemplo, siempre fui una persona muy insatisfecha, es decir, me aburría de las cosas, necesitaba cosas nuevas, curiosa, me gustaba viajar, me gustaba leer, aprender. Entonces, yo creo que hay personas que necesitamos tener siempre un reto mayor para no aburrirnos. Para estar ahí en la salsa, exactamente. ¿no? Entonces, yo creo que cuando ves que uno, antes incluso de cumplir, ¿no? Cuando ves que uno te quedaste corto, oye, pues ponte uno más difícil, ¿no? Y yo también soy de los que creo que la gente realmente aprende cuando la sacas, cuando la llevas al límite de su capacidad. Es decir, es como con los idiomas, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, es que tengo que aprender inglés, pero nunca aprende inglés, ¿no? Coge a esa persona y dile que va a tener que hacer un proyecto dentro de 6 meses en el que el inglés va a ser necesario. Ya verás cómo aprende. Es decir, cuando realmente te ponen al límite de tus capacidades es cuando realmente las desarrollas al límite, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el concepto de reto que yo creo que es importante. Muy bien. Y ya por último, para terminar, a nivel de liderazgo, entramos en una generación donde la gente jovencita viene con otros valores, con otra visión de las cosas y tal. ¿Cuál sería tu recomendación para liderar a las nuevas generaciones, ¿no? Que ya estamos teniendo en las organizaciones? Pues yo creo que los principios y las competencias y los estilos son los mismos, es decir, no creo que haya que hacer ningún modelo diferente. De hecho, nosotros tenemos líderes con los que trabajamos de todas las edades, y gente muy senior y gente muy junior. Lo que creo es que hay formas o estilos que encajan mejor con ese colectivo. Yo creo que en general la gente joven sí que es curiosa, sí que es comprometida, sí que cuando algo le interesa de verdad está dispuesta a darlo todo, pero hay que generarle intereses. Es decir, tienes que tener un estilo mucho más democrático, mucho más abierto, pensar que los jóvenes están en el mundo de las redes sociales, en el mundo de la charla continua, del diálogo continuo, nadie les convence con medias verdades, la información la tienen a disposición. Entonces yo creo que un estilo pues más participativo, más dialogante, más democrático, no el porque yo lo diga. Y después creo que es gente a la que necesita todavía esto del reto más, es decir, darles oportunidades de crecimiento, de aprender, de mejorar, de experimentar, si no se pueden aburrir. Vale, pues como sé que ya tienes prisa, ya cerramos aquí. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias. Venga. Bueno. Tu éxito sobre todo en un entorno. Si os acordáis, los que vivisteis esta época del Macintosh, de repente el ordenador personal que empezó a ganar terreno fue pues todo lo que tenía que ver con Microsoft, y sin embargo, ¿dónde tuvo muchísimo éxito Macintosh? Pues en entornos donde lo gráfico era importante, en el mundo de las artes gráficas, del diseño gráfico, ahí donde eso suponía un elemento diferencial. Bien, él se fue con 30 años y con miles de millones en el bolsillo. Y dices, bueno, pues ahí con 30 años y forrado, ¿para qué va a trabajar? ¿No? Pues eso, él decide en un año, solo un año después de salir, decide montar una nueva compañía que se llama Next. Y en Next lo que hace es desarrollar algunas máquinas y desarrollar software. Las máquinas no fueron demasiado famosas, pero el software sí. Fue el primer software orientado a objetos. Y de hecho era un software muy específico para trabajar con imágenes gráficas, con diseño y con animación. Para hacer animación. Entonces, bueno, mucha gente no conoce Next, pero por ejemplo uno de los elementos de Next clave, aparte que revolucionó Apple después, pero es que fue la máquina desde la que se inventó, por ejemplo, la web, y el concepto de Internet como lo conocemos hoy, desde una máquina Next. Un año después compra un señor que todos conocéis, una compañía que se llama Pixar, cuyo dueño era George Lucas.
el de la Guerra de las Galaxias. Y compra Pixar, una empresa pequeñita, medio en quiebra, la compra por 10 millones de dólares, empieza a aplicar su software y su tecnología para desarrollar animación, y unos pocos años después desarrolla Toy Story, que Toy Story es la primera película 100% de animación, y la primera película de animación que gana un Oscar. No Oscar a animación, Oscar en general. Bueno, no sé si sabéis, pero en el año 2003, cuando ya hizo todas estas películas para Disney, pues hay muchas de ellas, los que tenéis niños pequeños, como yo, no las habréis tragado todas, ¿no? Pues Nemo y Cars y Aviones y tal, Pues en un momento determinado, cuando se acaba el contrato que Pixar y que Jobs tienen con Disney, Jobs dice que no renueva con Disney. Entonces Disney, claro, no sé cómo decirlo, porque todo su negocio últimamente estaba basado en lo que hacía Pixar, ¿no? Entonces Disney compra Pixar, y de hecho Steve Jobs se convierte en el mayor accionista individual de Disney. De hecho, bueno, en este momento, en 2003, con esa venta, Steve Jobs se hace con el 7% de todo Disney. Es mayor accionista a título individual de todo Disney. Parece que todo lo que va tocando es como oro, ¿no? Bien, después de esto y después de que en Apple hay un montón de problemas y echan a 1.200 personas y entran en crisis, no tienen un sistema operativo que pueda competir con Microsoft, etcétera, pues le vuelven a llamar, y le dicen: Jobs, te necesitamos, tenemos un problema. Y compran Next, compran su empresa Next, porque es el sistema operativo que les faltaba, también le saca así como un 400% a su inversión de Next, y lo vuelven a llamar. Y bueno, él viene con un nuevo cambio de rumbo, un nuevo cambio de imagen, y ahí su obsesión es diferente. Su obsesión es no tanto la tecnología, sino hacer algo que la gente quiera, en crear productos que ayuden a la gente a ser más feliz. Es un poco el cambio de filosofía con el que viene. Que tenemos que hacer algo absolutamente distinto, no somos una empresa de tecnológica. Y ahí, bueno, empezamos a ver dispositivos que nada tienen que ver con los ordenadores. Por ejemplo, en el año 2001 con el iPod. De hecho, es curiosa la anécdota, pero cuando él está en el año 97, negociando si entra o no entra, está escuchando música con un Sony Walkman, en esa negociación en los jardines de Cupertino de Apple, y como que dice: mira, porquería de aparato, tira ese aparato, y después dice: hay que crear un aparato que la gente pueda llevar y que no pese y que pueda llevar 1000 canciones. La obsesión era llevar 1000 canciones, ¿no? Y ahí surgió el iPod. 2001. Poco después, que vendrían pues el iPhone y cambiar el concepto de telefonía móvil, la creación de los smartphones. También iTunes, y revolucionar el mercado de la música, ¿no? Cuando crea la tienda de música iTunes. El primer año de la tienda de música iTunes genera un 25% del mercado mundial de música. Hoy es el 66% del mercado mundial de música, iTunes, ¿no? Entonces empieza a meterse en ámbitos que no eran de los ordenadores, la telefonía móvil, las tiendas Apple, que en sí mismas, bueno, son una experiencia, ¿no? No sé si sabéis, pero una tienda Apple genera aproximadamente 30 veces más rotación de producto que cualquier otro competidor de su entorno, por ejemplo, ¿no? O sea, era obsesivo con crear cosas absolutamente diferenciales y con crear cosas que fuesen una experiencia de usuario realmente increíble. Yo creo que, de hecho, el concepto de pasar de satisfacción del cliente a experiencia de usuario viene mucho de la filosofía de Apple, ¿no? Bien, el iPad, y vamos a intentar un poco repasar algunos logros y después analizar cómo es posible que alguien... ¿Qué tenía de especial este personaje? Estos son datos, esto es su historia, esto es su biografía. Pero ¿qué tenía que lo hacía distinto como líder, ¿no? Bueno, como os comentaba, algunos logros. Pues fue portada de la revista Time con tan solo 25 años, multimillonario con 26. iTunes es el 66% de la música mundial, es decir, revolucionó una industria en la que no estaba, que es la industria de la música. Hoy está haciendo cosas parecidas con el mundo editorial, como sabéis, y con otros, con el del cine. En el año 2012 fue la empresa, esto no lo puedo ver porque sabéis que murió en el año 2012, pero fue la empresa más valorada en bolsa a nivel mundial, por encima de Exxon. Invirtió 7 millones en Next y lo vendió por 400 millones. Compró Pixar por 10 millones y se lo vendió a Disney por 7.500 millones. Nadie creía en Pixar, estaba en quiebra. De hecho, se convirtió en el mayor accionista. Bien,
¿Qué es lo que tenía Steve Jobs? Vamos a analizar algunas de sus fortalezas. Una, clarísimamente, pues su creatividad. Era una persona hipercreativa, innovadora. No había límites. Era una persona que creía que todo se podía hacer distinto, que todo se podía cambiar. No tenía límites mentales, no vivía dentro de una caja. La idea era romper la caja permanentemente, inventar cosas nuevas. De hecho, esto es una frase de Spielberg, que creo que también es otro gran personaje, ¿no? Que decía que Steve Jobs fue el mayor inventor desde Thomas Edison. Cambió un montón de industrias, cambió un montón de cosas, todo lo que tocaba lo cambiaba. Entonces, por tanto, ahí vemos clarísimamente una de sus fortalezas. Otra fortaleza. Esta, ¿estáis de acuerdo conmigo? Era visionario. Se dice que un líder visionario es aquel que tiene la capacidad de anticiparse al futuro, ¿no? Que tiene capacidad de ver más allá del presente, que es capaz de imaginarse cómo van a ser las cosas. Y yo creo que clarísimamente Steve Jobs era un visionario. Una de las grandes fortalezas de Steve Jobs era su capacidad para adelantarse a los tiempos. Para crear cosas que no existían, pero que él creía que la gente iba a querer tener. De hecho, él decía, no tenemos que buscar productos que den respuesta a necesidades. Tenemos que crear productos que la gente vaya a necesitar dentro de 5 años. Entonces él creaba necesidades, creaba en su cabeza imágenes de cosas que podían ser ciertas. Por supuesto, en algunas erraba, pero es que el que no lo intenta una vez y no hierra, nunca cambia nada, ¿no? Entonces era un enorme visionario. Otra cosa que hacía era inspirar. Era un líder inspirador, carismático, comunicador. Solo tenéis que ver las puestas en escena que hacía en las presentaciones de producto, ¿no? Era una persona que llenaba el escenario, una persona que no tenía clientes, tenía fans. Yo, por ejemplo, me considero siempre un fan de Jobs, ¿no? Pero normalmente el que es pro Apple o pro Jobs es muy pro Jobs, es decir, es casi como una religión, ¿no? Entonces conseguía este impacto, ¿no? Inspirar a clientes, inspirar a empleados, inspirar a muchísima gente, ¿no? Él decía, quiero productos que sean una extensión de las personas. Quiero que toquen no solo las características del producto, sino que toquen las emociones y los corazones de la gente. ¿Qué hacéis con los que tenéis un iPhone? ¿Qué hacéis con un iPhone? ¿Qué lleváis en un iPhone? Aparte de llamar por teléfono, aparte de llamar al correo. Yo esto es lo que llevo yo en el mío. Esta es mi portada de iPhone. ¿Qué llevo? Pues como soy una persona que viajo mucho, a mi familia. ¿Y qué más cosas hago con mi iPhone? Pues tengo las fotos, chateo con mi familia, con mis amigos. Efectivamente nos conecta, un dispositivo que crea, nos conecta con nuestras emociones también, con cosas que van mucho más allá del mero uso, de la mera práctica profesional de un aparato tecnológico. Otra de las cosas que hacía, enorme fortaleza, era crear orgullo de pertenencia. Y eso es fundamental en un líder. Es decir, él hacía que la gente se sintiese orgullosa de trabajar con él, orgullosa de trabajar en su empresa, orgullosa de formar parte de su equipo. Esto probablemente no lo hayáis visto casi nunca. Esto es la placa base de un MacBook. Cuando ellos acabaron, por ejemplo, este es el caso del MacBook, acabaron el diseño de ese MacBook y reunió a su equipo y le dijo, hemos hecho un trabajo excepcional, los grandes artistas firman sus obras y como hemos hecho una grandísima obra de arte, vamos a firmar todos en esta obra. Y lo que no sé si sabéis es que, no sabéis probablemente porque los MacBooks, entre otras cosas, no se pueden desmontar como un PC de componentes, ¿no? Pero todas las placas bases de los MacBooks están firmadas por todo el equipo de diseño de MacBook. Todo eso que tenéis ahí son las firmas de todo el equipo que están hechas sobre la placa base. Imaginaros el impacto que eso puede tener un equipo que ha estado trabajando y dejándose la piel a lo mejor en el desarrollo de ese proyecto. El que se sientan dueños o autores de esa creación. Por tanto, vemos que tenía enormes fortalezas. Era capaz de inspirar, era un líder visionario, era creativo e innovador, creaba orgullo y sentimiento de pertenencia. Pero yo os quiero preguntar, a los que conozcáis un poquito más la figura de Jobs, ¿solo tenía fortalezas? ¿Hacía todo bien Jobs? Seguro que no. Vale. Vamos a ver algunas cosas que no hacía tan bien. ¿Tenía defectos o tenía debilidades que fuesen importantes? Pues sí. De hecho, todos los líderes, todos, absolutamente todos, tienen debilidades. Y eso es lo que vamos a intentar dar respuesta hoy, ¿no? Incluso los más grandes líderes, y Jobs está claro que es uno de los grandísimos líderes, se han escrito
multitud de artículos, bibliografía, libros, películas sobre él, tenía grandes defectos. Por ejemplo, era poco higiénico. ¿No sabíais esto? Bueno, pues por ejemplo, cuando estuvo haciendo sus prácticas en Atari, el jefe de desarrollo de producto le tuvo que llegar a decir que o se duchaba o que no viniese a trabajar, porque no se duchaba en días, olía mal. Esto es algo, hay ciencia sobre esto, ¿no? Pero hay casos donde gente muy, muy creativa tiene este problema con el higiene personal. Pero ya, eso que me digas con 19 años en Atari, bueno, pues podría tener su, época de los hippies, lo que tú quieras. No, pero es que ya de presidente ejecutivo en Apple, a veces ibas al baño y te lo encontrabas lavándose los pies en la taza del váter. O andando descalzo por la oficina. Y cuando estaba en la universidad andando descalzo por el campus. Es decir, tenía un problema con la higiene. La pregunta es, para la misión de Steve Jobs como presidente ejecutivo de Apple, ¿esto es una debilidad fatal o simplemente es una debilidad? No es una pregunta retórica. Es una fricada. Una extravagancia o un defecto, como todos tenemos defectos, ¿no? Pero no es una competencia crítica para el desarrollo de su misión. A él no le pagan por estar limpio. ¿No? Vale. Pero tenía debilidades, más. Era enormemente informal. De hecho, era muy normal que quedases con él en una reunión. Imaginaros, ¿no? Yo vengo aquí, me han invitado, vengo agradecidísimo a charlar con vosotros un rato. Estáis todos aquí y no aparezco. Entonces esto sí, lo hacía así Jobs. Era informal. Quedaba con alguien para comer y no aparecía para comer. Pero era informal en el trabajo, era informal con amigos, era informal con mucha gente. De nuevo, ¿es un defecto? Sí, claramente, ¿no? A nadie nos gusta la informalidad. Era una debilidad fatal, es decir, estaba ligado a la misión de su puesto. Era una debilidad, pero tampoco era fatal. Es decir, no iba a hacerse lo que tenía que hacerse como presidente ejecutivo porque faltase una presentación o dejase una comida. Pero era una debilidad, todos tenemos debilidades. ¿Alguna más tenía? Pues sí. Podía ser muy rudo, podía ser muy arrogante, incluso a veces podía ser destructivo. Como casi todos los hiperperfeccionistas, tenía un nivel de autoexigencia personal brutal. De hecho, su exmujer decía que el problema es que ella intentó competir con Apple, no con otra mujer. Y era obsesión, era su amor, era su hijo, ¿no? Y entonces, esta obsesión creía que el resto de la gente la tenía que tener igual. Con lo cual su nivel de crudeza a veces podía ser muy fuerte, cuando veía a alguien que no lo seguía, ¿no? Se comenta una anécdota en la que estaban desarrollando el Macintosh precisamente, llevaban no sé cuántos meses de retraso y no sé cuántos millones de euros o de dólares de sobreinversión, y uno de los ingenieros vino y dijo, bueno, pero es que estamos con el tema este de las tipografías, que nos está quitando un montón de tiempo y dinero. ¿Por qué no dejamos un solo tipo de letra chulo? Y dijo, ¿cómo? Y lo despidió en el acto. Porque para él era esencial esa capacidad de poder, para él el elemento diferencial era esa capacidad de tener diferentes tipos de letra o de escritura. Se podía ser enormemente duro, a veces, enormemente rudo. ¿Cuál es el mensaje, por tanto? Hemos visto una figura muy representativa, un icono del liderazgo y del mundo empresarial. ¿Cuál es el mensaje que está detrás de esto? No es una pregunta retórica. ¿Da respuesta a la pregunta que os hice al principio o no? Lo que acabamos de ver. ¿Pueden las fortalezas de alguien hacer pasar desapercibidas sus debilidades? ¿Cuántos de aquí, antes de esta presentación, sabíais mucho de las fortalezas de Jobs? De su capacidad de ser visionario, de su creatividad, de su innovación, de su dedicación absoluta. Levantad la mano. ¿Cuántos sabíais de eso? Vale, perfecto, casi todos, muy bien. ¿Cuántos sabíais de sus debilidades? La tercera parte. 3 o 4. ¿Por qué? Porque las fortalezas ocultan las debilidades. Es decir, no hay un solo líder
no hay un solo líder a nivel internacional que no tenga debilidades, ni uno. Todos tenemos debilidades, como cualquier ser humano. Somos seres humanos antes que líderes, ¿eh? El tema es que cuando observamos un gran líder, cuando observamos los mejores líderes y los estructuramos, los analizamos, lo que observamos es que destacan por tener unas grandes fortalezas, no por la ausencia de debilidades. Hasta hace muy poco tiempo se creía que el liderazgo era la ausencia de debilidades. ¿Y eso a qué nos ha llevado? A un enfoque de desarrollo que lo que hacía que era eliminar debilidades. Si tú hablas poco en público, te voy a formar para que hables más en público. Si tú eres malo trabajando en equipo, te voy a formar para que trabajes más en equipo. Si tú eres malo en... Este era el mensaje, ¿eh? Lo que se ha visto ahora es que lo que diferencia a los mejores del resto no es no tener debilidades, es tener unas cuantas grandísimas fortalezas. Esto es lo que nos hace realmente grandes, como líderes y como seres humanos, ¿eh? Esto es resultados de nuestra propia investigación sobre miles de líderes y en todos los países, ¿eh? Lo que veis allí en el eje vertical es la eficacia de un líder. ¿En dónde se situaría? En una curva normal, ¿eh? El percentil, ¿dónde se situaría? ¿Vale? Y lo que tenéis aquí abajo es el número de fortalezas sobresalientes, es decir, competencias o cosas que hace extraordinariamente bien. Por ejemplo, ser visionario, por ejemplo, crear orgullo de pertenencia, por ejemplo, ser creativo e innovador, ¿eh? Alguien que no tiene ni fortalezas ni debilidades se sitúa en torno al percentil 35. Es decir, tiene aproximadamente un 65-70% de gente que lo hace mejor que él y tan solo un 35% de gente que lo hace peor. Gente que ni fu ni fa, ¿vale? Ni tiene grandes fortalezas ni tiene grandes debilidades. Con una sola fortaleza a nivel alto, pasas del 34 al 64, casi el doble. Es decir, pasas de estar ahí a tener solo un 30 y pico % de gente que lo hace mejor que tú. Una fortaleza, no 20 cosas bien. ¿Esto es alcanzable? ¿Todo el mundo puede ser muy bueno en algo? ¿No es mucho más positivo ese mensaje que decir voy a eliminar las 4 cosas que haces mal? Y que aparte son las mismas que hacías mal el año pasado, y las mismas que hacías mal hace 5 años, y las mismas que hacías cuando tenías 4. ¿Eh? Con 2 al 72. Con 3 cosas que hagas muy bien, estás entre el 20% de los mejores del mundo. Entre el 20%. Steve Jobs tenía entre 4 y 5 grandísimas fortalezas. Entre el percentil 90 y 91. Entre el 10% de los mejores del mundo. Es decir, el por qué Steve Jobs llegó a donde llegó y es un líder como era, lo explica ya la ciencia, ¿eh? Gente que tiene grandes fortalezas es la que marca la diferencia. Con lo cual el enfoque de desarrollo debe ser distinto, ¿eh? No es trabajar sobre debilidades. Las debilidades, si son muy fuertes, hay que corregirlas. Si son muy fuertes, por ejemplo, si afectan a la misión de mi puesto, si afectan a lo que se espera que yo haga en mi posición, como líder, como técnico, como ingeniero, como vendedor, como lo que sea, ¿eh? Por ejemplo, si yo soy vendedor y comunico menos que el Canal Plus codificado, eso es una debilidad fatal, ¿eh? Pero si yo soy un ingeniero molecular, que lo que hago es diseñar moléculas, aunque no comunique excesivamente bien, a lo mejor eso no es tan grave, ¿eh? A lo mejor ahí lo que es mucho más importante es que tenga una capacidad analítica brutal, que no es tan importante para el vendedor. Por tanto, lo que define que algo sea importante o no es las competencias que son críticas para el buen desempeño de mi posición, ¿eh? El gran liderazgo, por tanto, consiste en cultivar unas pocas fortalezas. ¿Cuántas? Entre 3 y 5, una manito, ¿eh? Todo el mundo, todo ser humano es capaz de desarrollar entre 3 y 5 cosas bien. El tema es que la mayor parte de las veces, ¿qué es lo que hacemos? Trabajar aquellas debilidades que la gente tiene, y eso ¿qué hace? Que tengamos gente más estándar. Porque trabajar sobre mis debilidades lo que hace es pasarme del 35 al 60. Paso de ser malo a bueno, pero ahí me quedé, ¿eh? Yo no conozco a ningún deportista que haya llegado a ser un deportista de élite por trabajar en aquellas cosas que hace mal. Normalmente es porque desarrolla hasta un nivel altísimo aquellas cosas que ya se le dan bien. Y aparte, fijaros, suele darse una coincidencia también. Aquellas cosas que se nos dan bien, normalmente son cosas que nos gustan, ¿eh? Es fácil ser muy bueno en algo que te gusta. Es muy difícil ser bueno en algo que no te gusta. Muchísimas gracias.
si tenemos ¿Quieres que alguna nos pregunta, sentemos tanto o...? por aquí como por fuera, ¿no? Por ahí hay una pregunta ya, ¿ves? Bueno, yo voy a empezar por una pregunta complicada, ¿no? O intentar que sea complicada. Esa es para ti, Soledad. Jobs y muchos de los líderes del mundo de la tecnología, como Bill Gates, además son contemporáneos, lo cual indica que hubo una Amor y situación o una oportunidad en el país y en la geografía donde ellos nacieron de que eso ocurriese. Mi pregunta es muy directa, es decir, ¿quién sería, en tu opinión, el Steve Jobs de España hoy? Mira, yo he conocido, la pregunta es difícil porque a lo mejor no te podía dar un nombre. Yo he conocido a Steve Jobs de España en empresas de 50 trabajadores. Es decir, gente que tenga esas fortalezas, que se ha visto por su equipo y su empresa, incluso por su contexto, competidores de esa manera, al mismo nivel, no al nivel de Apple, que es la empresa más valorada del mundo, pero he visto muchos y en cualquier entorno. Si hay hoy un Jobs español, para mí no. O sea, como personaje, digamos que no debemos confundir el conocimiento que hay detrás del personaje, de la historia, de lo que es el personaje en sí, ¿no? No hay un personaje como Jobs en España. Pero de lo que es el reflejo de la historia, en el sentido de gente que tiene unas cuantas fortalezas y es brillante y está consiguiendo resultados espectaculares, yo me he encontrado en gente de multinacionales, pues, que todos conocéis aquí, y también en empresitas de 50 trabajadores, gente así, gente que cumpla esos criterios y que esté consiguiendo cosas excepcionales. Al nivel de Jobs, no, porque Jobs hay uno, ¿eh? pero la lección es válida para España, para Silicon Valley, para China y para... Mira, ahora acaba de comprar el amigo Zuckerberg, ¿no? Acaba de comprar WhatsApp por 20.000 millones de dólares, ¿no? A dos chavalitos, uno de ellos ucraniano, ¿no? No estaba tampoco en Palo Alto, ¿eh? Y con 50 empleados. Es decir, hay gente que dice, el contexto, por supuesto que el contexto influye. Es decir, esto es como todo. Si tú, decía Cela, ¿no? Se habla mucho de la inspiración. A mí la inspiración me viene cuando llevo 11 horas trabajando. Pues esto es igual. Es decir, si tú tienes un contexto favorable y tienes una buena oportunidad, está claro que la recompensa a esa capacidad será mayor, ¿no? Que en otro contexto que es mucho más difícil, ¿no? Pero la lección, que es lo que a mí me importa, la lección que está detrás, yo os puedo decir que la he observado en contextos de diferentes nacionalidades. O sea, es totalmente universal el concepto y de todos los tamaños. La gente que tiene unas cuantas fortalezas brillantes es gente que destaca en aquel contexto en el que está. Muchas gracias. A ti. Los de la fila de atrás también podéis, ¿eh? Van oleadas. Vale, goleadas. La pregunta es fácil. Es fácil. Sobre todo si eres padre, ¿no? Liderazgo. O sea, yo lo veo claramente. Tienes niños también. He visto por las fotos. Es actual más o menos de la misma edad que yo. Padre viejo. Sistema educativo. ¿Vale? 100%. Estábamos hablando de eso en la comida. Qué mala suerte, ¿no? El no tener este tipo de valores. Sí. ¿Se puede hacer algo? Sí. Y luego la siguiente es, ¿funcionaría el mundo si todos están formados para ser líder? Bueno, es más complicada, es casi metafísica. La primera es fácil. Desde el punto de vista de los hijos. De hecho, yo es algo que cuando doy talleres o clases sobre este tema, es algo que recomiendo. Esta lección vale para la empresa, pero vale para la vida, ¿no? Yo, de hecho, a mis hijos os aseguro que los educo en esa filosofía y estoy permanentemente, el tiempo que estoy, que es poco, pero intento que sea valioso, observando y preguntándoles qué les gusta, qué les interesa, qué se les da bien, ¿no? Porque eso es lo que funciona, ¿eh? Y si eres capaz de coger eso con un niño de 4 o 7 años, que es cuando se desarrollan esas competencias bases, pues puedes hacer maravillas, ¿no? ¿Dónde se hace eso? Pues en países muy modernos, ¿eh? Donde los informes PISA salen muy bien, pues normalmente se hace así. De hecho, yo le comentaba a Serezada en la comida, mi socio holandés, CSE, que el 50% de su negocio es el mundo educativo. Es decir, ellos están trabajando en liderazgo, en coaching, en evaluación del potencial, sobre todo en el mundo educativo. Pero no te hablo del mundo educativo de universidades, te hablo de colegios de infantil, de institutos, de universidades. Este programa del liderazgo extraordinario, por ejemplo, es obligatorio en
preuniversitarios, por ejemplo, como Vermont, que es una de las escuelas de preuniversitaria más importantes del mundo, donde se preparan a chavales para que vayan a las mejores escuelas del mundo. Esa asignatura en Yale o en Stanford. Es decir, allí donde tú ves que lo que se busca es sacar lo mejor de cada uno, la orientación es una orientación a fortalezas. ¿Se puede hacer algo? Sí, como padres. Entonces tú ya puedes hacer algo como padre. Y es nuestra responsabilidad hacerlo. Si quieres que tu hijo esté corrigiéndole todo el día, pues oye, la matemática no se le da bien, chico, que apruebe, ¿vale? Hay que aprobar. Porque si no apruebas no puedes pasar de curso. Pero una vez que apruebe, si lo que se le da bien es la pintura, llévalo a clases de pintura. Que a lo mejor consigues tener un gran artista, pero no vas a tener nunca un Einstein, ¿vale? Entonces hay que darle a cada uno, apoyarle en aquello que es bueno para él. Todo ser humano tiene unos talentos naturales. ¿Esos talentos naturales son los mismos que 30 años después? No. Depende de lo que hayas hecho con ellos. El problema es que hay mucha gente que se les regalan dones y los echa a la basura. Y hay otra gente que nadie descubre que tienen esos dones y nadie te ayuda a desarrollarlos, ¿no? Entonces, como padres, sí. En el mundo educativo hay muchos países que ya lo están haciendo, como el caso de Holanda, como el caso de Estados Unidos, por supuesto. Es decir, sistemas educativos que lo que buscan es potenciar el talento natural de la gente. Fortalezas y pasiones. ¿Cómo sería un mundo así? Pues no lo sé. Sinceramente es una pregunta que se me escapa de espectro, ¿no? Pero yo creo que sería mejor. Yo creo que, por mi experiencia, y he trabajado con más de 1000 líderes, cuando veo gente que trabaja sobre aquello que se le da bien, es importante y le gusta, la veo más feliz. Y cuando veo gente trabajando sobre cosas que no es buena, que no le gustan y que no son demasiado importantes, la veo pues regular. Y yo creo que la vida no es un sitio por el que tengas que pasar, sino que tienes que dejar cierta huella. Entonces, bueno, pues yo creo que sería mejor. Un mundo en el que todo el mundo intentase dar lo mejor de sí, que al final es trabajar con tus fortalezas y pasiones. ¿Te contesté más o menos? Sí, necesitamos ovejas. Pero es que sí, pero ¿y la oveja no puede estar también trabajando sobre sus potencialidades? Entonces es que cualquiera puede ser líder, claro que sí. No, liderazgo no es solo liderazgo de personas, es liderazgo de tu propia vida, por ejemplo. Más, estamos ávidos de preguntas. Venga, alguna más, animaros. Te quedó todo clarísimo. ¿Sí? Por ahí, vale. Yo me encargo. Para una empresa como la nuestra, ¿cuáles dirías que serían las fortalezas 2, 3, clave? No es para la empresa. Digamos que hay que analizarlo para cada posición. Digamos que la investigación que nosotros hemos hecho, que es mundial, demostró que hay entre 180 competencias analizadas, hay 16 que diferencian a los mejores del resto. Pero esas 16 valdrían para todo el mundo. Y como hemos visto antes, no se trata de ser muy bueno ni excelente en las 16, entre 3 y 5, ¿no? Entonces, normalmente lo que hay que situar es esa importancia en el contexto de la persona y el puesto. Es decir, a lo mejor en esta empresa, pues la innovación es una competencia o un valor que debería ser más o menos general. Por supuesto, en Apple lo era, ¿no? Pero más que a nivel corporativo, hay que llevarlo a nivel de la posición. Y de hecho es algo que cambia mucho. Es decir, tus pasiones no suelen cambiar mucho a lo largo de la vida. Tus fortalezas, es decir, aquello que se te da bien hacer, tampoco. Lo que más cambia a lo largo de la vida o a lo largo de tu profesión es lo que es importante hacer bien. Y eso mucha gente se queda descolocada, no está atenta, ¿no? Entonces, digamos que hay que poner en contexto, y nosotros tenemos un modelo que llamamos el CPO, que es unir competencias, pasiones y necesidades de la organización, que es ver en cada momento cuáles son aquellas competencias que para tu posición y requerimientos actuales más destacarían si las hicieses bien. Y eso cambia mucho. Entonces está más ligado a la misión del puesto o al nivel de contribución que se quiera buscar en una persona determinada. No son las mismas, de hecho tenemos un estudio enorme con miles y miles de líderes a nivel posicional, es decir, cuáles son las que suele tener o las que tienen más importancia en un CEO, cuáles son las que suelen tener más importancia en un científico, un analista. Cambian más que por la empresa, cambia más por la posición o la misión del puesto. ¿Realmente el liderazgo es un conjunto de fortalezas o hay algo más? ¿Hay algo que diferencia al líder del resto? Porque sí, tú puedes tener muchas destrezas, fortalezas, llámale habilidades, pero el líder real, ¿le diferencia algo del resto? ¿Hay algo más?
Vamos a ver. El liderazgo no es una única competencia. Antes se pensaba que el liderazgo era una competencia y que aparte mucha gente tenía la tentación de pensar que era algo innato. Y después se ha descubierto, y no se ha descubierto, se ha demostrado científicamente que no es así, ¿no? Y que tampoco es una monocompetencia, es una combinación de competencias en un contexto dado, porque es tan importante el ser bueno como el que eso para lo que eres bueno sea lo que se necesita en un momento dado. Y vamos al tema contextual, ¿no? En un momento en el que ciertos aspectos son necesarios, si viene alguien y cubre ese hueco, es cuando se ve brillar a alguien, ¿no? A veces te encuentras con gente que a lo mejor nadie pensaría que es un líder, es una persona de cuarto nivel, y de repente se produce aquí un incendio. Y de repente ves a esa persona que nunca la vistes tirando de todo el mundo y sacando a la gente a la calle y llevándola por los sitios que tiene que ir. Es decir, salen sus capacidades que no había tenido posibilidad de demostrar, ¿eh? Por tanto, el liderazgo sí que es, por un lado, una combinación de ciertas competencias muy orientadas y muy en línea con lo que es necesario hacer en un momento determinado, ¿eh? Es contextual, situacional, por tanto. Y después tiene que ver también con el estilo, porque mucha gente confunde carisma y liderazgo, y son cosas diferentes. De hecho, hay muchísimos líderes que no son carismáticos, ¿eh? El carisma es algo así como medio mágico, ¿eh? Y realmente lo que se ha visto es que hay muchos líderes que no son carismáticos, pero sí que son inspiradores, ¿eh? Entonces ahí vamos a lo que llamamos estilos. Es decir, yo puedo tener una competencia, imagínate, alta en comunicación, pero puedo comunicar de maneras distintas. Por ejemplo, Warren Buffett. Warren Buffett, ¿lo conocéis? Uno de los más ricos del mundo también. ¿Y diríais que es un tío carismático? No. Sin embargo, está considerado un grandísimo líder y un grandísimo comunicador. De hecho, sus informes de comunicación sobre coyuntura económica y mercados son de los más leídos del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque transmite una seriedad, un conocimiento técnico brutal. Y eso a la gente le engancha. Le da credibilidad, confianza, respeto, ¿eh? Y sin embargo, Jobs tenía un estilo de comunicación muchísimo más impactante. Y también era carismático por lo mismo, por ser comunicador. Es decir, hay diferentes estilos de practicar esos comportamientos. De hecho, se podrían diferenciar aproximadamente unos 6 estilos diferentes de poder ser o practicar el liderazgo, ¿eh? Nos queda para una más. ¿Hay una? Preguntan que si las nuevas tecnologías están muy bien para el mundo laboral, pero si pueden ser contraproducentes para el individuo. Pues mi experiencia personal es que sí. Pero yo creo que es como todo. ¿La tecnología es un medio o es un fin? Es un medio, ¿no? Y muchas veces hacemos de ese medio el fin, ¿eh? Yo creo que como cualquier herramienta, bien utilizada nos puede ayudar mucho, tanto en lo profesional como en lo personal. Mal utilizada puede ser un desastre, ¿eh? Y de hecho hay muchos chistes hoy sobre eso, ¿no? Y cuando ves y quedas con una reunión de amigos para cenar y estás en una mesa y cada uno está con su WhatsApp, y entonces la gente ya no habla, ¿no? O reuniones improductivas, ¿no? Estás con un cliente, vas a tener una reunión sobre algo que es estratégico y ves a todo el mundo con el laptop abierto, ¿no? Por tanto, ¿es mala la tecnología? No, la tecnología es maravillosa. Lo que es malo normalmente es el uso que se da. Yo creo que el tema es que la tecnología va a tal velocidad que no somos capaces de formar y educar a la gente para hacer un buen uso de la misma, ¿eh? Porque oye, es maravilloso, yo pongo ejemplos malos y buenos, ¿no? Malos son esos que os acabo de comentar y yo lo veo todos los días, ¿no? Ir a una reunión o estar en un taller y la gente con el ordenador se pierde la mitad del contenido, ¿no? O reuniones improductivas o no estar concentrado. Las mujeres un poquito mejor, pero los hombres no podemos hacer más de una cosa a la vez. Entonces, tú estás en una reunión o estás haciendo algo y de repente te están entrando WhatsApps, entonces o estoy a los WhatsApps o estoy a lo que estoy, ¿no? Pero también he visto casos de todo lo contrario, ¿no? De la maravilla que puede ser la tecnología. Yo tengo un hermano que está viviendo en Chile. Cuando mi abuelo emigró a Guinea, que tuvo que quedarse en Guinea, él se iba, mandaba una carta, llegaba un mes después a mi abuela le contestaba y un mes después llegaba a mi abuelo, ¿eh? Yo con mi hermano Marcos hablo todos los días. Por Skype, mi madre lo ve por vídeo, yo me mando WhatsApps con él cuando voy en el taxi. Es decir, la tecnología es maravillosa, bien usada. Bueno, pues yo creo bien, que... pues si no hay más preguntas, muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Es un regalito.
escenarios, a 2020, casi nada. Acaba de cambiar, ¿eh? Hay que cambiarlo, claro. Son gratis, ahora son digitales, pues hay muchas. Gracias. Y este es un regalito también. Después Es un lo... tema más eso de nuestra familia japonesa. ¿Me lo llevo? ¿Quieres que lo abra? Ábrelo, está gustando. Y ahora en 2 minutillos hacemos Un placer, cuidaros mucho. Un placer. Voy a sacar la... Voy a desconectar esto porque tengo aquí mi... Espera. ¿Nos la puedes pasar al Pero es, C? pero es flash. Casi, ¿y si te mandan un PDF mejor? Mándame un PDF. Porque la colgamos en el SharePoint, ¿sabes? Ahora son 2 minutillos nada más porque yo creo que Pablo y yo vamos rápido ahí. Yo tengo que irme en 5 minutos. Nada, rápido, Pablo. Déjame simplemente sacar aquí... Sacarlo de ahí. Debe ser este, ¿no? Expulsar. Hala, listo. Ya está. Vamos allá. Bueno, pues Pablo, como te comentaba un poco en la comida, el objetivo ahora de este trocito rápido, ¿se le ve bien a Pablo? Sí. El objetivo es simplemente conocer un poquito más en detalle lo que es la parte tuya de liderazgo ya personal. Y como decía yo al principio, ¿no? Pues como tú eres una persona extraordinaria, teniendo en cuenta que has montado una súper empresa estando en Galicia, seguro que alguna pista nos puedes dar. Para ti, ¿cuáles son las claves para liderar un equipo? Porque tú tienes equipo y además los tienes dispersos, porque los tienes también en diferentes países, ¿no? ¿Cuáles serían las claves fundamentales? Yo lecciones no tengo muchas, pero lo que te puedo decir es un poco lo que creo, que a mí me ha venido bien, y lo que me dicen, ¿no? Yo, sin tener lo que acabo de contar ahora, que es un tema al que yo me acerqué, gracias a Dios, pues en el 2000 y poco, pero siempre lo he tenido eso intuitivamente. Es decir, yo siempre tuve la sensación de que lo que funcionaba era trabajar sobre aquello que se te daba bien, y que te gustaba. De hecho, creo que, y alguna gente me lo dice, ¿no? Que dice que una de mis características es cómo he conseguido alinear mi empresa y mi trabajo con mis fortalezas y pasiones. Y yo no lo sé, lo podrán decir mejor los que me han escuchado, ¿no? Pero yo creo que una realidad es que solo hablo de aquello que realmente me interesa, sé y me gusta. Y yo creo que eso se transmite. Y entonces, si tú tienes un equipo y le transmites estas ideas con la misma sensación, con el mismo ímpetu que cuando das, por ejemplo, una charla, pues la gente te sigue. Entonces consigues que cosas que puedan ser difíciles, pues se pueden hacer. Se pueden hacer. Bueno, pues ahora te voy a pasar al otro lado. Ahora vamos a ir a esa parte, no, debilidades no, pero sí a esas situaciones en las cuales a lo mejor tú te has encontrado con alguna dificultad, ¿no? Y habrás tenido que usar una serie de recursos, ¿no? Sí. ¿En qué te apoyas tú en esos momentos de bajón, en donde las cosas no salen, donde ya pierdes un poco, ¿sabes? Y dices, bueno, pero espérate, que yo tengo aquí, ¿cuáles serían ahí? Vamos a ver, yo creo que un factor de liderazgo, de hecho, normalmente también es una característica más de personalidad, pero que normalmente se observa a muchos líderes, es la capacidad de resiliencia, ¿no? O resistencia a la frustración. Esto es como todo, ¿no? Es como la temperatura, es como hay gente que tiene mayor sensibilidad y hay gente que tiene menor sensibilidad, ¿no? Yo, por ejemplo, me considero una persona
con mucha capacidad de aguante o de resistencia al fracaso, ¿eh? Por tanto, mucha resiliencia, ¿no? Capacidad de caer, volver a levantarte y caer, y volver a levantarte y caer, y hay gente que no. Entonces, esto es algo que se practica, es decir, hay gente que de forma natural ya lo tiene, pero también es algo que se puede enseñar a la gente a tener y es algo que se puede practicar y desarrollar, esa capacidad, ¿no? Cuando aún así no eres capaz, y pasa muchas veces, y te encuentras en ese lado tenebroso del liderazgo, ¿no? De la soledad del líder y tal, a mí lo que siempre me ha funcionado es rodearme de gente mejor que yo. Es decir, yo hay cosas en las que no soy bueno, en las que en muchas me di cuenta que no era bueno pronto, gracias a Dios, y en otras me di cuenta más tarde. Pero lo que me ha funcionado es buscar gente que es mejor que yo en eso y que ellos hagan esa parte del trabajo. Que compensa de alguna manera. Compensan. De hecho, yo creo, y he trabajado con muchísimos equipos directivos, yo creo que más importante que tener a 10 personas brillantes y brillantes en lo mismo en un equipo, lo importante es la complementariedad. Digamos que tiene que haber Messis para marcar goles, pero tiene que haber gente que le haga le llegue la pelota a Messi, ¿no? Y tiene que haber gente que defienda en la portería, y tiene que haber... Entonces yo creo que la complementariedad de las capacidades en un equipo es la clave. De hecho, cuando trabajamos nosotros con equipos extraordinarios, no con individuos extraordinarios, lo que buscamos es esa complementariedad, ver cómo podemos juntar gente que destaque en fortalezas diferentes, que unos se complementen a otros. Entonces yo creo que rodearse de gente buena es también un síntoma de liderazgo. De hecho, cuando encuentras normalmente buenos líderes, ves que están rodeados de gente muy buena, y cuando encuentras líderes pobres, encuentras que normalmente se rodean de gente pobre o más pobre que ellos, porque es la manera de que no se les vea mucho el plumero. Ya. Pasamos todos ahí medio desapercibidos. Y tengo 2 preguntas más, pero una muy rápida, que algo me has contestado ya, pero claro, tú ahora eres un empresario de éxito. Bueno. Sí, lo eres, Pablo. Y además vuelvo a decir, ¿no? Desde Galicia, pues a nivel internacional, tienes oficinas en Brasil, ahora estás en el Middle East y tal. Entonces, la pregunta es, ¿qué crees que has puesto tú en valor o qué ha sido lo que te ha hecho a ti llegar a donde estás? Vale, la resiliencia por una parte, seguro, pero... Soñar en grande, yo creo que ahí lo tenéis, ¿no? 2020. Yo creo que una de las... Bueno, tener sueños, y cuando se te acaba ese sueño, porque la verdad es que si a mí tú me dices, cuando yo te conocí, ¿no? Hace 20 años, si pensaba tener una empresa multipaís o multinacional, seguro que no. En aquel momento mi sueño era mucho más pequeño, ¿no? Pero yo creo que una cosa que sí que he hecho y que intento también contagiar a mi equipo es cada vez que veo que un sueño se aproxima, me pongo uno más grande. Entonces yo creo que el soñar en grande, el pensar que todo es posible, en ponerte retos mayores, es lo que te hace avanzar, ¿eh? Y yo creo que también es algo que se puede desarrollar, es una competencia que se puede desarrollar, y también en algunos casos es natural, ¿no? En mi caso, por ejemplo, siempre fui una persona muy insatisfecha. Es decir, me aburría de las cosas, necesitaba cosas nuevas, curiosa, me gustaba viajar, me gustaba leer, aprender. Entonces, yo creo que hay personas que necesitamos tener siempre un reto mayor para no aburrirnos. Para estar ahí en la salsa, exactamente. ¿no? Entonces, yo creo que cuando ves que uno, antes incluso de cumplir, ¿no? Cuando ves que uno te quedaste corto, oye, pues ponte uno más difícil, ¿no? Y yo también soy de los que creo que la gente realmente aprende cuando la sacas, cuando la llevas al límite de su capacidad. Es decir, es como con los idiomas, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, es que tengo que aprender inglés, pero nunca aprendí inglés, ¿no? Coge a esa persona y dile que va a tener que hacer un proyecto dentro de 6 meses en el que el inglés va a ser necesario. Ya verás cómo aprende. Es decir, cuando realmente te ponen al límite de tus capacidades es cuando realmente las desarrollas al límite, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el concepto de reto que yo creo que es importante. Muy bien. Y ya por último, para terminar, a nivel de liderazgo, entramos en una generación donde la gente jovencita viene con otros valores, con otra visión de las cosas y tal. ¿Cuál sería tu recomendación para liderar a las nuevas generaciones, ¿no? Que ya estamos teniendo en las organizaciones? Pues yo creo que los principios y las competencias y los estilos son los mismos, es decir, no creo que haya que hacer ningún modelo diferente. De hecho, nosotros tenemos líderes con los que trabajamos de todas las edades, y gente muy senior y gente muy junior. Lo que creo es que hay formas o estilos que encajan mejor con ese colectivo. Yo creo que en general la gente joven sí que es curiosa, sí que es comprometida, sí que cuando algo le interesa de verdad está dispuesta a darlo todo,
pero hay que generarle intereses. Es decir, tienes que tener un estilo mucho más democrático, mucho más abierto, pensar que los jóvenes están en el mundo de las redes sociales, en el mundo de la charla continua, del diálogo continuo, nadie les convence con medias verdades, la información la tienen a disposición. Entonces yo creo que un estilo pues más participativo, más dialogante, más democrático, no el porque yo lo diga. Y después creo que es gente a la que necesita todavía esto del reto más, es decir, darles oportunidades de crecimiento, de aprender, de mejorar, de experimentar, si no se pueden aburrir. Vale, pues como sé que ya tienes prisa, ya cerramos aquí. Muchísimas gracias, a ti, Pablo. Gracias. Gracias. Venga. Bueno.